Seguimos hacia Poland Avenue hasta llegar al cruce de South Avenue. Después atravesamos Mahoney y Wood Street. Y ahí es donde me parece que está la arena de box. Johnny Copa. Si este señor es tan importante, no me explico por qué nunca me habías hablado de él. Porque hace muchos años que no lo veo, 8 o 9. Espero que valga la pena. Tú sabes que Johnston no estaba en nuestro itinerario. Todd, supongo que alguien te dijera que dando un rodeo verías a César o a Napoleón. ¿Valdría la pena dar ese rodeo? A esos dos grandes hombres tú los conociste por tus libros. Pero yo no tengo más héroes que los que vi frente a frente en mi barrio. ¿Quién es Napoleón comparado a Tony Gardella, el hombre que me puso los 2 ojos morados y me rompió la boca? ¿Quién es César comparado a Flip Mahoney que me tiró todos los dientes cuando éramos niños? Esos son héroes, mis héroes. Tus héroes eran invencibles y caminaban por las calles en medio de aclamaciones. Pero comparados con Johnny Copa, no son nada. Los borra a todos. Dice aquí en el periódico que Johnny pelea este viernes. Y tengo que verlo todo. ¿De acuerdo? Este es Johnny Copa, sí señor. Hay que verlo cuando entra en acción. Es un relámpago que sale del suelo y ¡pum! Tiene un gancho izquierdo y qué rapidez. No importa cómo te muevas, te da en el ojo y sus derechazos los guarda hasta que llega la hora del knockout. Nunca le fallan. Es un bulto. No estamos de acuerdo, por eso hablé. ¿Quién le pidió su opinión? El que mucho habla, mucho apuesta. Yo digo que Copa es un costal de harina. Yo digo que le gana a cualquiera. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto quieres apostar? Dame lo que traigas. Oye, un momento. Dime cuánto dinero tienes. Recuerda que dijiste que no lo has visto desde hace como 10 años. Por favor, ¿quieres darme el dinero? $100. Son 130, ¿de acuerdo? Si quieres ver la pelea, tenemos que comprar las entradas. Además, la pelea es el viernes. Tendremos que comer y alquilar un cuarto. Johnny nos dará alojamiento y comida y nos regalará los boletos. Tenemos trabajo seguro en Kingswan, no hay por qué preocuparse. Aquí está el mío. ¿Dónde está el suyo, hablador? Yo por Johnny y usted por el contrincante. Dinero parejo. No, espera. ¿Quién va a ser el depositario? No hay nadie, ¿verdad? Bueno, pues entonces ustedes guardan sus $130 y nosotros guardamos los nuestros. No, un momento. Tengo una idea. Iremos a la oficina de correos y haremos un giro postal. Con mi nombre y el suyo, hablador. Así no podremos sacar el dinero a menos que firmemos los dos. Muy bien. Brillante idea. En la oficina de correos nos veremos. Hasta luego. Buen método para ganar dinero, ¿no crees? ¿Te parece? Todavía lo dudas. Johnny es sensacional. Ya verás qué puños. ¿Sabes? La primera vez que vi a Johnny, recuerdo que yo tenía 9 años. Fue en la calle 12, en el barrio del Este. Oí una voz ronca que decía: oye, tú niño, ¿quieres pelear? Cuando lo oí me detuve y volví la cabeza. Tenía unos años más que yo, era delgado y parecía que no había comido ese día. Traía 4 guantes de box muy viejos y gastados y me ofreció un par de ellos. Yo le dije: sí, todavía no he peleado en todo el día. De acuerdo, me contestó y me llevó hasta un lote que estaba junto a la fábrica de aceite. ¿Qué crees que tenía ahí? Un ring de box con cuerdas y palos y un costal de lona que había llenado de arena y que usaba para practicar sus golpes. Y en el suelo había una cuerda para brincar junto a un viejo despertador. Además tenía todo lo que podía necesitar. Así que me dio un par de guantes. Yo revisé los suyos por si tenía plomo, pero lo extraño fue que no tenía nada. En fin, subimos al ring y arregló el reloj para que sonara a los 3 minutos. Gritó tiempo y comenzamos. Se acercó a mí y de repente sentí un puñetazo en la boca y me quedé en la lona dormido. ¿Pero qué clase? Se parecía al marqués de Queensberry. Dio unos pasos atrás y empezó a contar. 1, 2, 3. Me levanté furioso y arremetí contra él, pero hice el ridículo porque no le pude dar un golpe. Entonces Johnny empezó a golpearme en serio. Recuerdo que cuando desperté lo oí contar hasta 10 y me di cuenta entre sueños que estaba tirado en... Oh, gracias. Era uno de los escogidos ese Johnny Copa. A los 16 años ya era campeón de los guantes de oro. Y luego por fin se convirtió en profesional. Para mí era un placer verlo pelear, como una chispa eléctrica, así de rápido.
Se fue a una gira y entonces, allá de cuando en cuando me escribía. Memphis, Nueva Orleans, Chicago. Muy pronto llegó a pelear con las figuras. Tú sabes lo que se siente cuando tú estás abajo y triunfa un amigo. Tú te sientes inferior y él acaba por olvidarte. Así que Johnny y yo perdimos contacto. Pero nuestro dinero está en buenos puños, todos los mejores que he conocido. Bueno, pues si fue capaz de ganarte a ti, creo que también le ganará a ese Otto, o como se llame, con el que va a pelear. ¿No crees? Correcto. Eso es. Con eso terminamos. Bueno, linda, vámonos. Buena suerte, Otto. Busca tu foto en el periódico de mañana, campeón. Muchachos, ya, trabajar todos, vamos. Bueno, creo que ya basta. No todo es reportaje en el periódico y reinas de belleza. Hay que trabajar también, recuérdalo. ¡Tiempo! Ahora sí. El gancho, ¿eh? El gancho. Eso es, eso es. Crúzalo, crúzalo. Bien, 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 eso es. Crúzalo otra vez, muy bien. El gancho abajo, el gancho abajo. Eso es, muy bien, eso. Crúzalo otra vez. Bien hecho, muy bien. Oye, ¿no es ese Otto el tipo contra quien apostamos? Un farsante. Johnny lo hará pedazos. ¿Quisieras explicarme por qué está el otro sin conocimiento? Y dime de nuevo lo mal que pelea Otto. Y también que solo tiene algodón en los puños y la cabeza llena de piedras. Tú lo acabas de decir. Lo que sucede es que no tiene clase. Vamos. ¿Está Johnny Copa entrenando? Usted no lo ha visto, ¿verdad? No, claro que no lo he visto. Ninguno de los que hay aquí sirve para nada. Debía haberlo imaginado. Nunca entrenaría en una cueva como esta. Mejor vámonos todos. No tome a mal lo que le dijo. De tomarlo a mal lo hubiera echado de aquí. Es un boxeador viejo. Usted comprende. Yo no creo que sea tan viejo. Viejo por dentro. Lo despedazaron a golpes. Pobrecito. Le aseguro que es un caso muy triste. Siempre entrenaba con Johnny Copa. Ahora lo único que quiere es hablar con su amigo, aunque sea una vez más. ¿Qué le parece? ¿Por qué no me dijo él eso? Se consigue más con una zanahoria que con un palo. Copa está en el Hotel Crown. Gracias. ¿Copa fue el que lo acabó? Sí, claro. Usted sabe, Copa es un demoledor. Ah, cómo me da lástima, Otto. Gracias. ¿Estás seguro que dijo que está en el Hotel Crown? Absolutamente. No lo entiendo. Johnny siempre ha vivido muy bien. Quizá haya una convención en la ciudad y es lo único que puedo encontrar. Perdone, señor. ¿Está Johnny en casa? ¿Y? No conteste con una pregunta. Las preguntas se contestan con respuestas, no preguntando. ¿Cómo se llama? Yo quisiera darle una sorpresa. Creo que las sorpresas no le gustan. Bueno, pero ¿podemos pasar? Soy un viejo amigo de Johnny. Hace como 10 años que lo conozco, tal vez más, y quisiera saludarlo. Está durmiendo. Si quieren despertarlo, yo no tengo inconveniente. Sabe, tal vez esté cansado y creo que será mejor que duerma y que despierte a su tiempo. Por otro lado, mi amigo y yo realmente no tenemos prisa, ¿verdad, Todd? Claro que no. ¿Usted es su manager? Entrenador. ¿Cree usted que necesita dormir más o lo despierto?
Niño. A mí me paga él $100 al mes peleando o no. Yo le vendo las manos, le doy sus masajes. Si tiene sed, le paso su botella de agua. Curo siempre sus heridas. Soy todo, pero no niñera. Y nadie me paga por tomar decisiones. Que duerme, que no duerme, que se despierta. ¿A mí qué? Entre y pártale la cabeza si le da la gana. Me gustaría que dejara las muñecas de papel a un lado, se pusiera de pie y dijera otra vez lo que acaba de decir. No somos del mismo peso. Hola, Scully. ¿No ha despertado? Toca la campana, se despertará peleando. Conseguí el empleo. ¿Por 2 días? Necesitan cigarreras. Y con razón. No creo que a Johnny le guste la ropa que voy a ponerme. Pero el lugar es oscuro y son 2 días. Esperan tener más clientela que de costumbre por la pelea del viernes. Contrataron un cantinero extra y quieren... ¿Qué tal? Hola. ¿Son periodistas? A Johnny le encantaría que lo entrevistaran. No somos viejos amigos de Johnny. ¿Por qué no lo despiertan si quieren verlo? Pues es que quería darle una sorpresa. Esperen un segundo. Las fábricas de zapatos también hacen catálogos de calidad. Usan casi siempre papel más grueso que las agencias de viajes. ¿Quién es que está allá afuera? No lo sé, Johnny. Pues me buscan, ¿no? Espera un momento. ¿Pero quién es Sol? Ya te dije que no lo sé. Soy yo, Johnny. Hace ya tanto tiempo que... ¿Vos? ¿Vos, Murdoch? Sí. Campeón, no se podrá dar un solo golpe si me amarras así. Qué gusto verte después de tantos años. Tantos años. Estás igual que aquella mañana. Nada ha cambiado. Sí. Te voy a presentar al hombre más bueno del mundo. Mi gran amigo, Boss Murdoch. ¿Tú qué dices? ¿Es cierto? ¿No es cierto, Boss? Sí, qué época aquella, ¿eh? Sí. 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 Qué días aquellos. Johnny, quiero que conozcas a Todd, un buen amigo mío. ¿Qué tal, Todd? Hola, Johnny. Oye, ¿recuerdas que mi mamá sembraba plantas de orégano y las ponía en la ventana de la cocina? Sí. Esto vamos a celebrarlo. Seguro. Iremos a un lugar donde nos preparen un buen platillo de macarrón y al dente. ¿Eh? Scully, tú sabes dónde pueden hacer ese platillo, ¿eh? Dime, ¿dónde? No estamos en Palermo, Johnny. Ya sé, ¿qué? Ya vine una vez acompañando a Nick Bastoni. Y el pobre se volvió loco buscando aquí un buen plato de espagueti. Ya no hay un lugar decente aquí, no hay donde celebrar. Lo que diga este tipo no importa. No sé de dónde sacaste a este inútil, pero sé que debía estar en el sótano y no en tu esquina. ¿Scully? Sí, Scully. A este nene no le caigo bien. Tampoco a los perros. Creo que es una alergia especial. ¿De qué sirven los perros? Johnny, vente, vámonos de aquí. Te invitamos nosotros. Comeremos un espagueti al dente. Igual el que hacía mamá. Vamos tú y... Susan. ¿Vos? Cambio de planes, Johnny. Tú eres el que invita. Cuarto y comida hasta después de la pelea que nos iremos de la ciudad. Tenemos abundancia de entusiasmo, pero no de dinero. Ya me lo suponía. Lo apostamos todo a Johnny. Hasta el último dólar. ¿Le apostaron a Johnny? Es increíble. Los creí tontos, pero no hasta el grado. Una cosa es la amistad y otra la estupidez, niños. Pillones, eso es lo que son. ¿Es mucho lo que les estafaron? ¿Por qué no has corrido a este infeliz, Johnny? Me lo pusieron los jefes en Nueva York. Tiene que hacer toda la gira hasta Omaha.
Escucha, hijo. He visto a muchos muchachos igual que tú ir y venir. Ahora sí me dan ganas de reírme de ti porque piensas igual que un burro. Y que me perdonen los pobres burros, pero voy a reírme. No te metas con él, Scully, es mi amigo. Él es el que no quiere dejarme en paz. ¿Crees que no tengo bastante con soportarte? ¿Dónde dice mi contrato que tengo que aguantar a todos los estúpidos que creen que eres el de antes? Explícales qué clase de gira estamos haciendo. Explícales, campeón. Pueblos sin categoría y ciudades de segunda, peleando siempre contra principiantes. ¿Y quién pierde las peleas? El principiante, no, señores, sino el gran Johnny Copa. Él es el que recibe todos los golpes, el que acaba siempre besando la lona, apoyado en su pasado. Llega a un lugar y lo da todo peleando, pero ese todo es muy poco porque ya no tiene nada. Está acabado, pero sube al ring a que lo asesinen. Y claro, el principiante que necesita vencer a alguien para hacerse un hombre, siempre gana con el sacrificio de Johnny. Johnny, el fajador. Carne de cañón. Solamente un pobre campeón acabado que no admite que se acabó. Eso es lo que es tu amigo, niño. Solo un bulto. Un bulto que se puede tirar. Un bulto al que le sale sangre. Un pedazo de carne. Johnny, dile que se calle la boca. Dímelo, Johnny. Voy a tomar un poco de aire. Si apostaron su dinero, tienen derecho a saberlo. ¿Cuánto fue mucho lo que apostaron? No, solo $130. Sí, si pudiera dárselos, sería capaz de dejar de comer un mes. Johnny, escúchame, tienes que decirme, tienes que explicarme. No hace mucho que tú eras el único amo. ¿Qué te pasó, Johnny? ¿Qué te pasó? Bueno, es que ya no sudo como debiera. Ya no sé sudar. Johnny, lo que tú tienes no se pierde nunca. Y digan lo que digan, no me convencerán. ¿Recuerdas aquella noche en San Nicolás? ¿Cómo se llamaba aquel peso welter? Georgie... Eso es, Georgie Schultz. No lo has olvidado. Fue en el cuarto round y cuando te acribilló tan duro al hígado con sus golpes cortos y tú te dejaste llevar hasta las cuerdas, ¿verdad? Él te dio tan fuerte como pudo. Pero lo vi en sus ojos, lo vi en su expresión. Él sabía que no tenía tamaños suficientes para vencer a Johnny Copa. Haz memoria. No podía llegar hasta tu corazón donde guardas la fuerza. No llegó hasta ese lugar especial. Después te zafaste y acabaste con él en ese round. Sí, eso es, Johnny. Se nace con esa fuerza especial. Es un poder, no un no puedo. Sí, hay que tener ese algo extra. Y tú lo tienes. Lo tienes todavía. Sí, han sido tantos golpes. Como dice Scully. Sí, algún día todo será distinto. Ese algo regresará. Sí, así será. Cuando regrese. Yo no me puedo quejar. No me puedo quejar. ¿Qué pasó con tus planes, Johnny? ¿Qué pasó con ese entusiasmo con que hablabas del futuro? Yo nunca había estado en este pueblo. Dice Scully que de noche todo el cielo se ilumina. Hay sombras en las nubes. Dice que son de las fundidoras de acero. Él dice que las nubes hacen de espejos. ¿Qué cosa? Asegura que si hacen tantas cosas de acero, deberían hacer un boxeador. No, yo no sé. Hasta el acero se acaba con el tiempo. Creo que aún siendo de acero perdería uno una pieza en Chicago y luego otra en Birmingham. Se quedaría uno sin aceite en Memphis y dejaría otra parte en Duluth. Y después de un tiempo acabarías por olvidarte dónde lo dejaste todo. En qué gimnasio, en qué ring, en qué ducha. Olvidarías que boxeador te quitó tus mejores partes o a quién se las diste. Y no volverías a oler las flores, sino solo el cuero húmedo. No te quedaría ni una pieza de acero en el cuerpo. Tengo que decirles, Scully, que
que su idea es tonta. Ser un boxeador de acero. Johnny, ya es muy tarde. Ya me voy. ¿A dónde vas? Conseguí un empleo. Solo será por 2 días. Oye, ya te dije que no quiero que trabajes. Yo gano lo suficiente. Yo siempre pagaré mis gastos, Johnny. ¿A qué hora volverás? Tarde. Tarde. ¿Pero qué clase de empleo conseguiste? De camarera en las mesas. Vaya, ¿dónde? En Red Pony. Red Pony, eso debe ser una posilga. No es lo que crees. Es el mejor club de aquí. Su... Casi siempre están bajas las luces. Solo van familias decentes. Familias decentes. ¿Cómo no? Caminaría sobre el fuego por quedarme contigo. Johnny. Adiós. Adiós. Deberíamos irnos también. ¿Por qué no nos vamos a Kingsman? Si tú y yo nos separáramos y dentro de 10 años te encontrara en la miseria, ¿crees que solo te diría, ¿qué tal, amigo? ¿Qué se siente no tener que comer y seguiría mi camino? No. Es cierto, Johnny. Te han vencido y te han pegado durante estos años. Pero no estás cojo ni manco. Aún eres Johnny Copa. Estás vivo y todavía hay un mañana. Que es mucho más de lo que pueden decir o pedir muchas personas que van a morir hoy. Hay alguien que te juzga igual que nos juzga a todos y hay que cumplir con él. Así es que esto es lo que vas a hacer. Vas a subir al ring el viernes en la noche y le darás a Otto la golpiza de su vida hasta dejarlo noqueado. Saldrás del ring con el paso firme de un hombre completo, un vencedor. Entonces habrás borrado todos tus malos momentos con un gran instante de triunfo y te retirarás para siempre, para siempre. Sí, pero ¿qué voy a comer? Hay muchos modos de trabajar para comer, Johnny, en toda la nación. Haz lo que nosotros. Viajamos, trabajamos, no somos vagos, tenemos dinero en el banco. No somos cualquier hijo de vecino. No, hijo. Soy un pobre diablo que solo tiene un par de puños. Johnny, ¿crees que yo soy mejor? Johnny, tú eres 2 o 3 años mayor que yo nada más. ¿Quieres dejar de hablar como si fueras un viejo? ¡Ya basta! Es que casi no sé escribir. ¡Olvídalo! No he leído un libro desde que salí del 6º año. ¿En qué quieres que trabaje? ¿A qué quieres que me dedique? ¿A cavar zanjas, sí? O tal vez a pescar perlas en el mar, arriesgando la vida por 30 a la semana y una comida al día. Yo llegué a ganar $5,000 en una noche y tantas noches. No, yo no sé. No sé quién tenga el dinero que apostaron por mí, pero si yo fuera ustedes, ahora mismo lo buscaría y lo golpearía hasta que me lo devolviera. Él quiso abusar de ustedes que no sabían. Bueno, hijo, me dio mucho gusto verte. Johnny, no nos iremos de la ciudad hasta no saber el resultado de la pelea. Vaya. ¿Cómo quieres que salgan? ¿No sabes que ellos me dicen dónde ir y cuánto me pagan en cada pelea? Ellos saben el porcentaje de las apuestas que me tocan. Me dicen que suba al ring y lo hago. ¿Qué tiene de malo? No siempre se puede ganar.
Los muchachos se fueron. Scully no ha vuelto y me sentí solo. Johnny, está oscuro aquí, como te dije. Nadie me ve las piernas. Todos están viendo a Otto. ¿Por qué no vuelves al hotel a descansar? Ya te dije que no tienes que trabajar. Mientras yo pueda mover los puños, tú no necesitas servir a nadie. ¿Qué edad crees que tengo? Está bien, te compraré un anillo, ¿lo oyes? ¿Qué te parece? Te compraré un anillo y nos casaremos por la iglesia. Así no volverás a trabajar en estos antros. Johnny, no quiero discutir ese asunto. Ya conoces la manera de darme gusto. Con 2 boletos de autobús. Qué bien suda ese muchacho. Como un campeón. Te apuesto que esta duerme como un campeón y no se mueve en toda la noche. ¿Qué pasó, Johnny? Solo 2 boletos, es todo. ¿Para dónde? ¿Hay Madison Square en Arkansas? Ahí nadie me conoce ni quiere conocerme. Yo te haría feliz, Johnny, yo te haría feliz. ¿Sabes qué? Creo que has trabajado en peores lugares que este. Sí, una vez en Albany. Tienes razón, la clientela es de familias decentes. Johnny, en esta época del año, los manzanos están todos cubiertos de flores. Hay muchos peces, podrías ir de pesca. Quisiera que todo estuviera así cuando lo vieras, con la primavera en el aire. Johnny. Vengo después por ti. ¿A qué hora acabas? A las 2. No me vas a abandonar nunca, ¿verdad? Oh, no soy lo bastante sensata para hacerlo. Está ocupada. No, si no vamos a jugar. Todd, no hay nada que hacer aquí, vámonos. En la arena, después de la pelea, hablaré con ustedes. Fuimos a ver a Johnny Copa. ¿Ah, sí? Y resolvieron no apostar. No, pensamos que usted es el que no va a apostar. Y un momento. Yo se los dije, no es cierto, es un costal de harina, ¿verdad, May? Sí. Es un costal de harina, esas fueron mis palabras. Pero el sabiondo no me oyó. No quise escuchar a quien sabe más. Lo que no quería admitir es que Johnny es un infeliz. Ya, basta. No dirán que yo los obligué a apostar. No aceptaría los $130 ahora, aunque usted me los pusiera en el bolsillo. Quiero 260, ni uno menos. El viernes en la noche, cuando Johnny embarre a ese principiante idiota en la lona. Vámonos de aquí. ¿Oyeron eso? Lo dijo otra vez. Ya, niños, es mejor que se esfumen y dejen de fastidiarnos. Antes firme esto. ¿Quieren arreglar sus asuntos en el callejón? Ahí no hay nada que se rompa, por favor. Llévatelos afuera. Un momento. Puedo estar de acuerdo con ustedes en deshacer la apuesta, pero el primero que toque a mi amigo seguirá jugando en el hospital. Odio la sangre. Ya, no queremos seguir lastimándote más, nene.
Yo creo que es mejor que levantes a tu amigo y te lo lleves de aquí, ¿eh? Hasta el viernes en la noche después de la pelea, ¿sabía o no? Y puedes traer a tu amigo, si es que no se ha muerto de los golpes. Quítate la camisa, te examinaré las costillas. ¿Saben por qué está el mundo como está? Hay demasiados aficionados. Tipos como Otto Lemsky. Pueden asesinar, matar a cualquiera. Hubo un tiempo en que Johnny hubiera acabado a Otto con una mano atada. ¿El que sigue? Yo creí que esta era su primera gira con Johnny. Lo vi pelear en sus días de gloria. Todavía no se me olvida lo bueno que era. El que te pegó a ti debe haber tenido puesto un anillo muy pesado. Tal vez te haya roto algo. No sé. Aspira hondo. Y aguanta hasta que yo diga. No lo comprendo, Scully. ¿Qué? Maneja las manos igual que un médico. No es común en un entrenador. Escucha. Te contaré mi historia. Desde que tengo memoria, quise ser médico. Pero soy muy torpe. Y hay que ser listo para ser médico. Pero sé usar las manos, tú ya lo has notado. Entonces, ¿qué hago? Remendar boxeadores. Listo. Vivirás muchos años. ¿Cómo quisieras que me portara? ¿Te gustaría que llorara por Johnny cada vez que le pegan? ¿De qué me serviría eso? Necesito hacerme el indiferente. Un entrenador no debe sentir. Cuando hieren a tu boxeador, te interesa la herida, nunca el boxeador. De otra manera no podrías trabajar. No aguantarías la gira. Así que Johnny para mí es un negocio. $100 al mes, ya se los dije. Creen que no he tratado de convencerlo de que ya está acabado completamente. Pero no escucha. Ni a mí, ni a la chica, ni a nadie. ¿Quién es ella? Es una chica que lo sigue. Lo acompaña a todas partes. Alquila siempre un cuarto en el mismo hotel al que va Johnny. Paga todos sus gastos, no exige nada, no pide nada, no toma nada. Solo espera el momento de recoger lo que quede de él cuando al fin comprenda que está acabado. Sus padres tienen una pequeña granja en un pueblo perdido de Arkansas. Según ella dice, la granja es otra edición del paraíso. No lo sé. Quizá fuera lo mejor para los dos. Pero él no escucha. Hasta he llegado a creer que ya no razona bien. ¿Y ahora qué les parece si nos dormimos? Scully, ¿Eh? me parece que lo que él necesita es ganar otra vez. ¿Por qué? Porque las derrotas lo han acabado. Necesita volver a ganar. Creo que solo así recuperará su orgullo y vea las cosas como son. Y tal vez entonces me escuche y abandone el ring. ¿Cuándo vas a despertar? Johnny no podría ganarle a ese muchacho ni con una ametralladora. No seas inocente. Ya no tiene con qué pegar. Todo lo que sé es que yo voy a estar el viernes en su esquina. Sí, sí, sí. No digas que no te lo advertí. Bueno, muchachos, ya recibieron sus instrucciones esta tarde en la comisión de box. Deben defenderse uno del otro en todo momento. Cuando uno de los dos caiga, el otro boxeador deberá colocarse en la esquina neutral más alejada del sitio donde esté el caído. Dense la mano ahora, muchachos. La campana indicará el comienzo de la pelea. Que sea limpia. Suelte, Johnny. Suelte.
Johnny. Johnny, puedes oírme, ¿verdad? Sí. Escucha, Johnny. Johnny, escúchame. No estás en Jonestown. No estás aquí, Johnny. Estamos en la calle 12. En la calle 12. Tú y yo nada más. Y vamos hacia el callejón donde tienes tu ring. En el callejón, Johnny. Ya me oíste. Tú y yo nada más. ¿Recuerdas qué golpiza me diste, Johnny, con ambas manos? Golpes en corto, directos y duros, Johnny. ¿Lo recuerdas? ¿Me oyes, Johnny? Sí. Acábalo de una vez. ¡Ánimo, Johnny! Rectos y duros en corto. ¡Mátalo! Johnny, lo dejaste hablando solo. Sí, así vas muy bien. Fuera seco. Sigue con los golpes en corto, con las dos manos. No te acerques mucho, mantén tu distancia mejor. En San Nicolás. Él sabe que no puede ganarte, Johnny. Es Georgie Schultz. El vencedor por nocaut a los 2 minutos 15 segundos del tercer round, Johnny Copa. ¿Quién se iba a imaginar que tal Johnny resucitaría? ¿Que alguno de ustedes es brujo? ¿Te gustó mi vida? ¿Me viste ganar? ¿Te gustó? Mi vida, ¿qué te pareció? Estuve colosal. Oye, ¿viste el último sol? Casi lo partí en dos. Le habría podido ganar al primer round, pero ¿para qué hacer quedar mal a un muchacho entre sus parientes partidarios? Sí, lo lograste, Johnny. Sí. Bueno, ya tranquilo, Johnny. ¿Y por qué no te das un duchazo? Iremos a cenar todos juntos para celebrarlo, ¿eh? Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Todos pagaron? Sí, aquí está. Mira esto, $260. ¿Tú crees que alcance para invitarte a cenar? ¡Claro! Johnny, enviaremos un telegrama a Nueva York.
diciéndoles que manden a otro boxeador para el resto de la gira y tú vendrás con nosotros. Todd y yo te conseguiremos un trabajo que te hará olvidar el box por el resto de tu vida. ¿Pero de qué hablas? ¿Quieres que me retire? Vos estás bromeando. Volví a ganar, no sabes lo que eso significa. ¿No sabes cuánto tiempo hace que no ganaba una pelea? Volví a ser campeón esta noche. ¡El campeón! Estuve colosal, Scully. ¿Qué ciudad sigue en gira, ¿Qué ciudad? Pittsburgh. Qué bien, una ciudad importante. Los buenos tiempos han vuelto, muchachos. Johnny, un momento. Johnny, tú no fuiste el que ganó esta noche. ¿No sabes que peleaste con mis músculos y volaste con mis alas? ¿Qué te ocurre, muchacho? ¿A quién golpearon en el ring? ¿A mí o a ti? Johnny, un momento. Tú venciste a un desconocido. A un novato que no hubiera llegado a preliminares en Nueva York. Johnny, ¿quieres que te diga la verdad? Tú eres peor que él. De verdad, Johnny. Yo fui quien te sostuvo. Ya no tienes ninguna agilidad, ni siquiera estilo. Tus reflejos son lentos. ¿Y qué fuerza tienes? Nada. Lo que te hizo ganar fue tu gran corazón. ¿Y por qué? Porque yo te estuve animando. Anda, ve a Pittsburgh. Sube a ese ring y yo te diré dónde acabarán tus buenos tiempos. Y tus victorias. En el hospital, en una silla de inválido, con un chal en el cuello y una manta en las piernas. Y una enfermedad que te dará de comer alguna sopa. ¿Por qué? Porque tu cerebro estará tan golpeado que habrá olvidado cómo mover la quijada para masticar la comida. Lástima, eres igual que los demás. Hoy tienes más dinero gracias a Johnny Copa. Todo mundo puede ganar si apuesta a Johnny Copa. Te voy a dar un consejo. Apuesta el doble en Pittsburgh. Toma esto, Johnny. Es lo que ganamos. Guárdalo bien. Lo vas a necesitar. ¡Ey! Scully, dígales que me esperen, por favor. Pregúnteles si me pueden llevar al hotel. ¿Quieres que ellos te lleven al hotel? Johnny, cuando nos conocimos yo no sabía mucho sobre box, ¿no es verdad? Yo no sabía lo que era el adversario. Alguna vez oí que era alguien a quien golpeaban. Y cuando supe que era en lo que trabajabas tú, no me importó. Yo prefería querer un perdedor que un campeón. Porque los campeones no abundan. Y además no necesitan la ayuda que necesitamos nosotros, los vencidos. Y me dije a mí misma, amaré a Johnny. Y si quiere con él me quedaré para siempre. Hasta soñaba dormida y despierta que te llevaría conmigo a la granja de Arkansas. Que nos casaríamos y tendríamos muchos hijos. Johnny, ya no eres un perdedor. Ahora eres tú quien quiere derrotarlos. Lo malo es que será a ti a quien derrotarás. Serás tu propio asesino. Te matarás en vida, como lo dijo ese muchacho. Creo que no tengo todo el valor que creía tener. ¿O será que te quiero demasiado? No estaré contigo cuando no sabría cómo ayudarte. Perdóname. ¡Sue! Buena suerte, Sue. Adiós, Scully. Scully, ¿crees que la terminal de autobuses que está cerca del hotel está abierta? Si no está, yo la abro.
Con ustedes la licenciada María Piretti. Buenas tardes. ¿Cómo le va, licenciada? Escúcheme, por favor, antes que nada. ¿Me podría dar su nombre y apellido? Porque estoy muy apurado, tengo 2 o 3 cosas que tirarle para que usted me diga a ver qué hago y después me voy. Discúlpeme, ¿usted no lee dónde entra? No, por eso le pregunto su nombre y apellido. A ver, discúlpeme. Sí. Usted es bastante distraído por lo que veo ahora. No, soy Apuretti, que no es lo mismo. Apuretti. María Piretti. Usted es Piretti, así. Piretti, así. Tenemos algo en común, por favor. ¿Vio? Bueno, a ver si me puede contar, además de su distracción, ¿a qué se debe? Es que lo que pasa es que uno vive lleno de temas, mire, lo bombardean de tal manera que llega un momento que uno hace crack, ¿vio? Y ese crack hace que sea distraído, se olvide de las cosas, etcétera, etcétera. No, estoy preocupado por esto del G20. Ajá, del G20. ¿Y sigue chupando usted? A su salud, caballero. A mi salud, cuando termine el vaso ya no sabe ni quién soy. Bueno. María Piretti me dijo que se llama. Piretti, caballero, cuénteme. Licenciada, no, estoy preocupado por el G20. Ajá, bien. ¿Qué sentimiento le genera el tema del G20? ¿Qué sentimiento? Sí, qué emoción. No, a mí no me puede generar sentimiento, lo que sí me genera preocupación. Bien. Porque nuestra presidenta está con los 20 países más importantes y poderosos de la Tierra. Bien, ¿y qué siente usted al respecto? Y siento que con la presencia de Cristina por ahí pueden quedar 18, entonces sería 18G o G18. Tiene un tema con mi apellido usted. Sí, no, es que no sé por qué, pero justo da la casualidad que combinan. Bien. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué piensa? ¿Cómo va a seguir su vida con el tema del G20? Pero que no sé, ¿qué quiere que sienta? Estoy re preocupado, ya de ahí ya no puedo decir más nada, por eso la vengo a ver para que me diga a ver cómo va a terminar esta historia. ¿Cómo cree que va a seguir esto con esto? Sí, yo se lo pregunto a usted, ¿cómo va a seguir esta historia? Esta película que ya la hemos visto. No, pero acá lo que importa es lo que usted siente. ¿Cómo va su vida? Es que me siento preocupado por eso, porque yo creo que ya con nuestro país no hay tanto acercamiento como había hace poco tiempo. Bien. De parte de los G20, ¿no? Muy bien, ¿sabe lo que es el G20, no? Acercamiento, cuénteme el tema del acercamiento. El acercamiento es como que uno tenía mayor proximidad con... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ay. No interrumpa, sí. Che. Tiene otro turno después. Discúlpeme, estoy un poco... La verdad que es la primera vez que veo una psicóloga que le da al escaño que da gusto, ¿no? ¿De dónde fue? ¿Le puedo hacer una pregunta íntima? Epa. Dígame. De la ficción al vaso. Hay un solo paso. ¿Qué tema tiene con... ¿Qué problema? ¿A qué le recuerda el tema del alcohol? No está relacionado con el G20. No, nada que ver con el G20. Estoy preocupado por usted como profesional. Perfecto, yo estoy atenta. No, estoy preocupado, digo, el tema de tomar alcohol en una sesión. No, pero yo presto atención, Vos está bien, yo voy a seguir, ya que estoy acá adentro, voy a seguir la prueba. Bueno, parece que Córdoba está cabrera. por no decir otra cosa, con la nación. Y también estoy preocupado, por eso estoy loco a ver cuándo va a llegar la mosqueta. Bien. ¿Usted sabe cuánto le debe a la nación a Córdoba? ¿Cuánto? Casi 2.000 millones de pesos. Epa. Y el gobernador está ahí furioso, se le sale la vaina por hacer un juicio. Bien, ¿usted cuánto tiene que trabajar más o menos para ganar esa cantidad de plata? ¿Cuánto cree? ¿Pero por qué me hace ese tipo de preguntas? Me hace preocuparme más todavía, yo qué sé, 50.244 años, no sé. Usted, discúlpeme saliendo, usted cumple años repítame. Es una cuestión de análisis. ¿Análisis? Sí, tengo... No, yo soy del 18, no del 16. 18 del mes 7, del 07. Muy bien. Sígueme con la deuda del... La deuda no, la deuda me preocupa. ¿Usted cree que se va a solucionar? ¿Va a haber alguna alternativa? ¿Sabe lo que yo creo? Que usted debe enfrentar la adversidad. A ver, déjeme un cachito. Y no desanimarse tan fácilmente.
Eso lo que... No, el que está desanimado es el gobernador, no yo. Yo soy habitante de la provincia. Y si la provincia anda mal económicamente, va a mandar todo más o menos. No, pero el gobernador no creo que tenga que ver. Me parece que acá un poco los astros dicen que el tema del bolsillo va a estar con vaivenes. Así que no creo que el gobernador tenga mucho que ver. Los astros tienen que ver con este tema de la deuda, me parece. ¿Los astros cuáles? ¿Los que están en Buenos Aires? Sí, usted es de Leo, así que su casa económica va a haber va a estar fluctuante con el respecto a la deuda, así que no, el gobernador no. Esto le está haciendo terrible daño, pero bueno, no importa. Sígame contando cómo se siente. Sí, yo la sigo, no sé a dónde me va a llevar, pero bueno. Lo otro, bueno, y ya me quiero ir, estoy preocupado también porque ahora todo el mundo, y yo me quiero anotar, pero como se va a hacer por lotería o por juego de azar, vale la pena meterse en esa idea de conquistar la casa o el departamento con los préstamos del ANSES. Hablando de los préstamos, me olvidaba de recordarle que usted, esta sesión y las anteriores y las que vienen, se va a hacer una modificación en dólares. Eso me olvidé. Pero no entiendo nada. Usted me va a cobrar su práctica profesional en dólares. Lo que pasa es que ya no... Para irme del país no me van a recibir otra cosa. ¿Se quiere ir del país? Y bueno, con este tema del G20... Claro, está preocupada. Pero el G20 hace rato que lo hablamos. Bueno, pero ahora por eso justamente me quiero actualizar con el tema de los dólares. Me está mareando. Cuénteme esto de la lotería. ¿Cómo se sentía usted con los números, la lotería? Le estoy diciendo que los planes, esto que para los créditos, para los departamentos y las casas, se va a anotar la gente y después lo van a sortear, así que es todo azar. Por eso estoy preocupado, que no sé si me va a tocar la plata para yo poder terminar mi casa. Bien, está bien. ¿Cómo se siente usted el tema de la casa, el hogar? Y me siento un estúpido, ¿qué quiere? Si vivo al aire libre y no sé si me va a tocar un poco de plata para terminar la casa, ¿cómo quiere que me sienta? Se siente un estúpido. Estúpido y distraído. Cuando llegó no sabía cómo me llama. Claro. Bien. Ya le voy recetando lo que... Bueno, ¿y qué hago? Acá estoy. Mire, ahora yo ya me tengo que ir, así que... ¿Y? Le voy a... La plata se la deja a mi secretaria. Recuerda el tema de los dólares. Si no, cheque, también puede ir. Acepto. No hay problema. Qué mercantilista que es usted, nada que ver con el gobierno. No tengo nada que ver con el gobernador. Yo no digo el gobierno, digo qué mercantilista. Pensé que se había dado cuenta. Dígame cuál va a ser el tratamiento y después le pago. Bueno, $150, $200. La semana pasada eran $200, estamos perfectos. No hay problema. Por ser usted que viene, por ser un poco distraído, no se dio cuenta. No, sí me doy cuenta cuando tengo que pagar, Y justamente estábamos hablando del tema del país. Bueno, pero ¿y qué hago? ¿Qué me recomienda para zafar la situación? Me sobró la dosis mía, así que se la puedo dejar. Pero yo no tomo alcohol. Y empiece 3 de estos por día. El tema de la casa, el G20. 3 de estos por día. Ya le quiero ver la semana que viene cómo va a quedar con 3 de estos por día. Esa es la terapia que usted me recomienda. Perfecto, la de todo el país. Así que vamos a andar bárbaros. Es la única manera. A la secretaria. Sí, ya me dijo que le pague. Empiece con el tratamiento. Es la única forma. Muy bien. Qué buena que está la terapia, ¿no? La verdad que podríamos estar peor, pero bueno. Así que 3 veces por día. Salud. La gestión del intendente Martín Yarlora dispuso la reconstrucción de un desagüe pluvial en Villa Urquiza, en el marco de los trabajos que está realizando el municipio en la costanera del río Suquía. Se están llevando a cabo tareas de reparación en canales, desagües, mantenimiento de espacios verdes y en infraestructura vial, mejorando el sector y gestionando así una mejor calidad de vida para los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Reparamos 5.800 baches y 3.700 luminarias en distintos puntos de la ciudad. Tras un mes de trabajos, 60 cuadrillas vertieron más de 2.250 toneladas de asfalto en las principales avenidas, accesos y calles de los barrios.
Además, el mega operativo avanza en la mejora del alumbrado público. 2.200 lámparas restablecidas. Trabajamos para mejorar y ordenar la ciudad. Daniel Pacerini, Intendente, Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Y ahorrando. Y en la era de hielo era Diego. Para los especialistas es el tigre diente de sable, o es Milodón, que es la palabra científica, o como se lo denomina científicamente. Bueno, hoy estamos con él. No está muy lejos. Epa, che. Estamos acá en el Museo de Ciencias Naturales, en Córdoba. Parece real. Imagínense ustedes uno al lado de uno, como para hacerle una caricia, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar que haga lo que sabe. Chau, Diego. El señor es Adán Tauer, es subdirector de un museo muy particular en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia. Hoy estamos visitándola para mostrarle a ustedes lo que significa este lugar tan interesante para toda la familia y meternos en el mundo de la historia de quienes nos precedieron de alguna manera y qué pasó con la evolución de las especies. Por eso es un gusto estar acompañándote y poder decirle a la gente qué es lo que aquí tenemos. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Bueno, aquí hay una muestra importantísima sobre las ciencias naturales de la provincia de Córdoba, fundamentalmente, ¿no? Y lo que vemos aquí es unos ejemplos de mamíferos de gran porte que superaban la tonelada de peso y que vivieron por aquí en esta región, en Córdoba, y vivieron esta fauna desde los últimos 2,5 millones de años. Pero los últimos representantes habrían llegado hasta los 8.500 antes del presente. Eso es decir, para la geología es muy poco, ¿no? Sí, y para nosotros una eternidad. Exactamente. Tenemos una visión muy parcial de lo que es la naturaleza. Pero gracias a este museo y a muchos otros también, bueno, podemos apreciar esta fauna que vivió aquí en esta región, como les decía, cuando ya había seres humanos, los datos más antiguos de la presencia de los hombres aquí, data de unos 10.500 años aproximadamente, es decir que hubo un periodo, un lapso en el cual compartieron el hábitat, ¿no? En la tierra, digamos. Así es, sí. Ahora, de todas maneras, era impresionante ver estos animales caminando al lado del hombre. El hombre era prácticamente un liliputiense al lado de estos bichos, ¿no? Así es, sí, este animal que vemos aquí atrás, bueno, se ha estimado, los investigadores han estimado que pesaba entre 4 toneladas hasta 9 toneladas, pudieron haber pesado los más grandes, y hay una gran cantidad de especies de estos grandes mamíferos que superaban la tonelada, ¿no? Es decir que era un paisaje muy diferente al actual, y de repente desaparecieron, ¿no? Que es motivo de las investigaciones que están realizando. Uno tiene una imagen a través de Hollywood o de las películas, ¿no? Que cuando han hecho, digamos, la naturaleza la han pintado bastante gris, bastante con poco verde, muy cavernosa, digamos, ¿no? Es decir, como para ambientar a estos enormes dinosaurios que de alguna forma eran los dueños del planeta, ¿no? Efectivamente. Y por ahí nos quedó, hablando del cine, nos quedó esa imagen así tan dura, digamos, del ambiente donde ellos estaban, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la tarea del paleontólogo es desmitificar un poco eso, ¿no? Eran animales que se conoce qué es lo que comían, cómo vivían, cómo cazaban, cómo se reproducían, es decir, son restos de organismos que vivieron. Y el paisaje debió ser bastante diferente a lo que vemos hoy, ¿no? Es decir, imagínense ustedes 19 especies o 15 especies que superaban la tonelada. Debieron ser
una vegetación muy importante, con suelos muy productivos y unos pastizales muy, muy altos y todo eso hoy ya, digamos, es parte del pasado, ¿no? Es decir, hemos modificado muchísimo nuestro planeta. Fíjate en los turistas que podrían haber venido en esa época, ¿no? Sí, sí. La odisea que tenían que hacer. Claro, por supuesto. Y gracias también al cine, por ejemplo, esa saga que hubo de la era de hielo, también hemos conocido, y la familia y los chicos, un poco los contemporáneos de estos seres, ¿no? Claro, precisamente esta fauna vivió en esa era del hielo y bueno, están representados en esa saga de películas, están representados, por ejemplo, Megaterio, que es un pariente de los perezosos, o bueno, Macrauquenia, que también es otro pariente, o los gliptodontes están representados en esa película. Y bueno, en este caso el cine nos ayuda muchísimo a difundir nuestra ciencia, ¿no? Cada vez que se producen alguna de estas películas, bueno, el público viene con más frecuencia y se genera, digamos, una estampida a los museos. Se dan como inercia, digamos, uno a otro, ¿no? Efectivamente. Eso se ha visto también con la película Jurassic Park, por ejemplo. Bueno, Jurassic Park, sí, por supuesto. Cambió totalmente la imagen que se tenía de los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Además se los hizo más simpáticos, creo. Más simpáticos y más realistas, ¿no? Las imágenes muchas veces feroces, otras veces pacíficos, pero realmente, digamos, cambió totalmente la visión que teníamos de esos organismos del pasado, ¿no? Adán, pero además en el museo, además de esta parte, digamos, de los primeros habitantes de nuestro suelo, también ustedes tienen una exposición muy linda que va abarcando distintas etapas y distintas zonas de la provincia, ¿no? Efectivamente, también hay una muestra muy interesante de minerales y rocas de la provincia, no solamente de la provincia, también hay muestras que son de otros países y de otros continentes, ¿no? Por ejemplo, hay una roca que es muy interesante, para mí me resulta interesante, que es la kimberlita. Y la kimberlita es la que tiene los diamantes, la que se ha explotado en Sudáfrica, por ejemplo. Claro, sí, ahí es donde más se produce. Y aquí no tenemos esa roca. Bueno, aquí pueden ver cómo es una roca muy llamativa. También hay meteoritos, que bueno, en la historia de la Tierra es muy importante la información científica que nos brindan estos meteoritos, ¿no? Que son cosas realmente extrañas. Y, por ejemplo, nos informa acerca de cómo fue el origen del sistema solar y cómo es la estructura interna de la Tierra también, ¿no? Es decir, que son piezas... La época de las grandes explosiones, que según lo que hemos leído por ahí, es como se fue formando de a poco el centro neurálgico de lo que hoy es el planeta Tierra, ¿no? Así es. Entonces, bueno, la muestra incluye esta área de la geología también, minerales, meteoritos, rocas muy antiguas y de ambientes muy profundos. También hay otra área destinada a la historia de las ciencias y, bueno, toda la fauna que está representada aquí, que corresponde a los distintos ambientes naturales de la provincia, ¿no? Así que todo eso conforma un conjunto de lo más representativo de nuestro patrimonio natural de Córdoba y toda la región central de Argentina, ¿no? Este museo, para darles un dato más, se ha inaugurado no hace muchos años, se construyó especialmente con una forma circular donde uno va ascendiendo y sin darse cuenta se va metiendo en todos los aspectos que justamente Adán nos está comentando. Y es uno de los grandes orgullos que tiene también la Córdoba de cultura, digamos, para mostrarle al país y al exterior. Así es. Y además está en un lugar, creo yo, privilegiado, ¿no? Es decir, el corazón, digamos. En el corazón de Córdoba, donde confluyen otros museos, están en la región. Están muy cerquita uno de otro. Claro, los museos de arte que son muy buenos, extraordinarios. También, bueno, está el zoológico, está el Parque Sarmiento. Es un lugar muy adecuado para pasar un buen momento, un buen día, aprendiendo y descansando al mismo tiempo, ¿no? Es decir, o intercambiando ideas acerca del origen de la Tierra y de la vida. Así que, bueno, creo que es una buena opción para los visitantes, para los turistas, para los estudiantes. Y, bueno, los esperaremos aquí con los brazos abiertos, por supuesto, ¿no?
Algo importante, Adán, que este museo está previsto justamente para la gente que tiene algún tema, digamos, o problema para su caminar normal. Entonces está adaptado, digamos, toda una circunferencia que va subiendo y uno puede hacerlo cómodamente, ¿no? Claro, sí. Bueno, es el museo, afortunadamente, un museo que tiene la mayor accesibilidad dentro de los museos de aquí de la ciudad. Todo el circuito está conformado por rampas y, bueno, la persona puede subir tranquilamente desde la calle hasta el tercer nivel del museo sin ninguna dificultad, ¿no? Además, además de contar con silla de rueda, por ejemplo, o bueno, otros mecanismos para que todas las personas puedan acceder. No hay pretexto para no venir. Efectivamente, sí. Y bueno, además de eso estamos por elaborando también un proyecto que existía aquí en el museo, se dejó de usar, pero estamos reflotándolo, que es una senda podotáctil para las personas que prefieran o que tengan que tocar, mediante el tacto puedan percibir los objetos, personas por ejemplo que no pueden ver o que tienen dificultades visuales, bueno, generar un espacio también para ellos, para que puedan usar el museo como corresponde, ¿no? Para todos. Qué interesante, también pensar en esa gente que tiene derecho a conocer, pero a veces está imposibilitado. Efectivamente, que no sea para algunos nada más. Muy bueno. Lo más inclusivo posible. Realmente muy bueno. Muchas gracias por este tiempo que nos has brindado y fundamentalmente aquello de que siempre la cultura no tiene que ser acartonada. Se puede aprender también paseando, haciendo vacaciones, se puede ver con ojos diferentes y no obligadamente a leer un libro para aprender. Yo creo que la oportunidad que tenemos todos cuando venimos a estos lugares es precisamente eso. Aprender de otra manera o volver a recordar aquellas cosas que nos metieron cuando éramos chicos, que ahora la podemos revivir e interpretarlas de otra manera, ¿no? Así es, efectivamente, muy, muy cierto lo que dice, porque aquí también escuchamos el conocimiento de las personas que vienen aquí, es decir, aquí no es que tengamos la verdad absoluta, sino que es un disparador para hacer intercambios de conocimiento. Claro, sí, ¿no? Sí, cambiar opiniones, cambiar conocimientos. Y yo creo que estos lugares se prestan mucho para eso. Sí. Por eso digo, si viene de vacaciones a Córdoba, un rato por aquí les va a hacer muy bien. A usted, a sus hijos, o con la gente que usted venga, con los amigos, y lo van a pasar bien, ¿eh? Eso realmente ya es un verdadero compromiso. Bueno, Dan, te agradezco el tiempo y estaremos nuevamente pronto haciendo otra visita para seguir recorriendo esta gran obra que significa un museo de ciencias naturales en una provincia argentina que ya es orgullo también del país y a nivel internacional. Muchas gracias, muy amable, los esperamos, ¿eh? Y a ustedes también, ¿eh? No se me vayan que ya volvemos con otro tema, así seguimos juntos haciendo la tele que nos gusta. Hay ríos, montañas y lago. Hay paseos, fiestas y teatros. Hay noche, hay día y alegría. Hay verdes, hay sol, hay verano. En la ciudad más linda del país, Villa Carlos Paz, te espera con todo. Temporada 2022. Tomorrow morning, 8:30 sharp. Laura? Parole officer, Mr. Regal. Drive you to work. He'll even go in with you if you want him to.
But that's your decision. Goodbye, Laura. Sheba girl, what kind of thanks is this? No, the bus won't be here for a couple of hours. I can have you home by then. Maybe those walls are so thick that you didn't hear who your friend was. The boy that pushed your parole. The little old boy that went to bat for you. Making restitution for that money. Getting your job back. That little old boy is me, Sheba. Me. You know, they're saying down at the sheriff's office how when they lock up a girl, she gets fat, you know. Fat and flabby. She gets old looking before her time. But not you, Sheba. You're just as rangy as ever. Breakfast, lunch, and dinner, I've been on a special diet. 7 months, I've never had enough of it. Hating you. Well, you didn't leave me nothing else I could do. It's like a little puppy dog. You got to spank her till she's housebroke. I had to spank you. I don't know when or how. But I'm going to destroy you, Woody. I'm going to make you the sorriest man that ever lived. I only did it because I love you. Well, how do you think it was for me? You being away, locked up behind them walls, locked up away from me. Well, Laura, don't run from me. Don't run, Laura. Mazel tov. Sir? Yeah, everything but the sleeping bags. Hey, come on.
How's this for living, huh? Yeah, this is the place. You know how long it took us to find that room at Mrs. Poindexter's boarding house. Now, where are you going to get a better deal than that? Clean sheets every Friday, private bath, Television continental set. breakfast with a heated daily show for $15 a week. I got the world on a string. Come on, you adjust to it. You want anything, just dial. Yeah, thanks. Oh. There you are. Thank you, sir. You're welcome. You give him $1. It's not enough? Are you aware that we're only making $1.25 an hour? Well, that puts us 2 bits in the lead. Ah. Okay, Nero. How much does this place cost? Oh, come on. It's only for 1 week. Besides, we got $520 in the bank. We got $110 in our kick. And a steady job. Everybody needs a little relaxation and some luxury, even us. So why don't we comb the buzz out of our hair and get the tumbleweed out of our shoes and... Yeah? Okay, you win. You know, we gotta go to work. Gotta go to work. Yeah, we really gotta go to work. Come on, lift that veil. I understand. I bet you don't. It's my business, Laura. Betting on people. You must go bankrupt 20 times a day. Every time you don't makes the times you do durable. Shall I go in with you? I wish you could go in instead of me. Buenos días, Pedro. Buenos días, señor Langway. Morning, Laura. Laura, try to look at it this way. Experience isn't just what happens to a person. Experience is making what happens to you count. End of speech now. Come on in and go to work. Thank you, Laura. Two spoons of sugar, Miss Laura. Do you still use 2 spoons of sugar? Miss Laura, coffee.
panic's over. I'm sorry. Don't you be nice to me, too. Now, there's a compliment I haven't had from too many kids. I'm sorry. I could stand anything except those smiling faces. Forgiving me. The calculated niceness. The deliberate not mentioning it. Oh, you must be, Laura Church, the girl who... Took the money. What's the big emotional jazz? You did your time. Society's got its pound of flesh. New slate. At least you're willing to talk about it. Why not? Most people are in jail of one kind or another, but they don't know about it. Okay, so you made the real scene and you know what it's about. Now you can enjoy life. That's the beef. I didn't take the money. Some of my best friends are innocent. And guys I grew up with, except they get their mail at Sing Sing and their suits run in stripes, but they didn't do it either. Hey, Joe, don't be standing around. Go down and check on what time those trucks are coming in. Oh, and Joe, give me some cigarettes. You're gonna make me ask. I did what you wanted. Furs, jewelry, clothes. I don't know what I'd do without you, Anna. Find but someone else for the job, I guess. Huh? But nobody else could. Would, you mean? What's troubling you? Why don't you leave her alone? Hannah, you know that little old cow pony of mine? The way when he's running, he's reaching out there for the wind, just for the pleasure of it. Trying to beat the sun that sets at the horizon. Well, that's me. Trying for Sheba. Just for the pleasure of the race. And knowing I gotta win it, no matter what. Now, Hannah, you and me, we've been together too long to have any misunderstandings now. You're a fine woman, Hannah. You're real fine. You promise not to break my jaw, I'll tell you a secret. We're driving right through the center of town. No lectures, no strings, no bus tokens. How about it? I'll wait for the bus. I'll wait for the bus, thanks. No favors. It's just that you're the prettiest girl we've seen in Texas, and we figure you deserve door-to-door service. We won't even ask ourselves up for a little drink. When you're on parole, you're not allowed to drink. Or to fraternize with men. Or don't you know the rules? There's nothing in the rules against common courtesy, you say. Look, Miss Church, everybody's been knocking themselves out trying to make things comfortable for you. But you don't want to let go of it, do you? You want to go right on suffering. Well, let's go, Todd.
Where'd you get a key? Jerry. Yeah, he and me, we used to share most everything together. You know, you ought to get out of this stuff. It's no good. It's full of a lot of bad memories. And bad memories got a way of kind of hanging on. Like iron hangs on to a magnet. That's why I got you all these nice things over here. Dresses and the fur. All the sweet-smelling toilet water. Yeah. I know what you like. And I know what you hunger for. Like these records. A lot of new albums come out since you played these. And you like to dance and go for long rides in a car. How would you know? Jerry told me. Yeah. Jerry told me all about you, Sheila. Yeah, Jerry used to like to kind of brag. You're a filthy liar. I ought to kill you, Woody. Well, I see Mr. Regal hasn't told you yet. I'm your advisor. That's right. Appointed by the Board of Pardons and Paroles. Now, every month, when they send you a parole report in, down at the bottom of that page is a little space. And that's for me. For my comments and my recommendations. Since I'm responsible for your behavior. Don't you forget that, Sheba. Oh, come on, Sheba, honey. You just don't want to face life like it really is, the facts. I know you. I know you better than Jerry ever could. I know what you're like. I know what kind of people you come from. And I know what you need. Why don't you take a look behind Jerry's picture? Go on. I stopped, Woody. No, when Jerry and I were married, I stopped. You know that, Woody. You know I stopped. Of course, when Jerry died and I was all alone again, I had to try to forget. There is only one way to forget a man, Sheila. That's with another man. Get out. Get out! Get out! Take him! Morgan! Take him! Get out! Get out! Take him! Get out! Yeah, you really did it, Sheila. You threw it all. Fur and dresses and that lovely smelling toilet water. Yes, sir, you threw it all. But I noticed one thing. You didn't throw that bottle of whiskey, did you? Bye, Sheila. What'll it be, gentlemen? 2 martinis, but very dry. Yeah. Y'all must be new around El Paso. You, ever hear of Alamogordo? Yeah, isn't that the place they exploded the first atomic bomb? That's right. Well, it's only about 60 miles from here, see? And there was a scientist on that project, and that man was a stickler for dry martinis. So what he done was, he took a bottle of dry vermouth, and he attached it to the bomb. You get the picture? So that way, when it blows, the vermouth blows too. And it gets all mixed up in the atmosphere. Well, ever since then, we got around here what we call vermouth fallout. So what I do is every night about 6 o'clock, I set out my martini glasses,
let them soak up the outside air a little bit, and I bring them back in, pour in the straight gin. My friends, I want to tell you that around El Paso, we have got the driest martinis in the world, plus a built-in chain reaction. Well, we're in your hands. Look a little lonesome over there. I think the two by the window are better. You mean by the curtain? You're kidding. Well, let's flip. Heads. Heads. Yeah, that'll make you glow in the dark. Not dry enough? I'm an old customer, Herman. Leave me alone. Hey! Wait a minute! Thank you. Oh, Woody knew this had happened. Woody knew this had happened. Woody, the big, rich cattleman. With all the muscles in the world. All the money in the world. All the friends in the world. Put me in front of those bottles, sheep, and I won't let you drown. Not if you let me touch you. Not if you let me hold you. Crush, crush, crush you. Easy, come on. Atta girl, drink. Atta girl. Come on, come on. Oh, that's enough. Even a polar bear couldn't take it. Well, try it again. Once more, clear up. What's that stuff all about? Sobriety test in New Mexico City. If you can pronounce the name of that volcano, you gotta be sober. Oh, come on, let's hear it again. That does it. Here you are. I must have stood out like a boil. Nobody saw you. Just half of El Paso. There's your clothes. Come on, hurry up, get dressed. Will you zip me up, please? How do you feel? Better. Only been out 24 hours. Just better secede from the human race. Well, you had some pressure on you, and you just let your hair down. Pressure, that's the story of my life. I'm suffering from a case of the bends. It's when you go too deep. I wouldn't mind if I could drag Woody down with me. What's his name again? Why not? Some people got smallpox. I got Woody. He's the one who sent me up, you know.
the one who arranged it. No, you don't believe that, but that's all right. I guess you don't care anymore. You forget where the truth ends and where the lies start in. And everything gets all mixed up. There's one thing I'm not mixed up about. It's Woody Biggs. I don't know how he got the money out of the safe. But he did. $3,800. I was a cashier for a first cotton oil company then. Jerry'd been dead about 4 months. It was vacation time, and I was driving down to New Orleans to visit his folks. State police stopped me just this side of Fort Worth. They searched my car. They found $2,000 under the front seat. Brought me back for trial. The worst part of it was the company believed I was innocent. Till it came out that I had paid off $1,800 in bills the week before I left. I told the court Woody had given me the money. He was Jerry's friend and his employer. And Woody took the stand. He said he'd never given me a cent. Here he is, 7 months, 22 days later. I come for Laura. Laura, it's for you. Well, Sheba, I heard maybe you been drinking a little bit. Why not? Isn't that the way you planned it? Oh, no, Sheba, honey, you shouldn't lie like that, not in front of strangers. Why would I do a thing like that? I'm responsible for your good behavior to the parole board. Well, I guess I just can't let you out of my sight. Woody, please. Just go away. Please. Go away. Come on, Laura, let's go. Bye, Woody. Allá enfermos. Looks like we took a ride for nothing. There's some life over there.
Can I help you? Maybe. We're looking for a particular kind of bull. Woody Biggs. Question is whether he's a brave bull. We figure we'd like an answer. We need to get an account settled. I do the books for him. I can help you. Well, this is kind of a personal account. And we figure we'd like to get it settled this morning, while the bruise still shows. You both look intelligent. Be intelligent. Be gone before he comes back. Well, we can't do that. It's like when a pilot crashes. He's able to walk, they get him right up there again to fly. That's the way it is with us. You understand? I don't expect him back for hours. We'll wait. You'll have to excuse me. We're busy around here. You know, somebody should invent a horn to stampede women like that. What do you think? Should we forget this joker? We hang around or we come back? Oh, let's cut out. Leave a message with the umpire. We're leaving now. Tell Biggs I said he was a slob. If I catch him with Laura Church, I'll pack him in cotton. Call Doc Evans. Hold your tongue, Hannah, and just call it Doc. Oh, Woody, won't you ever see? I'll call him myself. Oh, Woody, why don't you leave her alone? She'll kill you yet. Hannah, you're getting all worked up about nothing. Laura didn't do this. One of them bulls over there gored me. You saw it happen, didn't you? Didn't you, Hannah? I'll call you, Doctor. What's the matter with you boys? Didn't you ever see a man gored before? That knows it's the way it happened. Anybody say it didn't, well, they're gonna have Woody Biggs on their back. That's a mighty heavy burden. Now, what's on your mind? It'll keep. Mr. Regal? Yes? We work with Laura Church. This is Buzz Murdoch. I'm Todd Stiles. How do you do? Glad to know you. We're friends of hers, and frankly, we're a little concerned. There's some things we want to ask you. Oh? Well, I guess it sounds like none of our business, but that's the way friends are. What do you want to know? Laura claims that this Woody Biggs stole the money from the company and made it look like she did it. She was tried and convicted according to the facts and evidence available. Whether the facts are just or unjust, whether the evidence is circumstantial or not circumstantial, that is not for me to say. But now Laura Church has rejoined society, and whatever I can do to make sure she doesn't fail it again, or that it doesn't fail her, this I will do. That she should accuse Mr. Biggs? Well, she made quite an issue of it at the trial. Yet he overlooked it. He repaid all the money that was stolen. He turned every wheel in Texas to have her released the first moment she was eligible for parole. Are these the acts of an enemy? He really is her advisor. Look, well, we've been around. We see a lot of people. We don't usually get this feeling about our own girl. Don't you? The more you get around, the more you come to know. Feelings are usually wrong.
based on all kinds of shifting sands. Memories, crimes, emotions, prejudice in all kind of disguises, all mixed together. All self-serving. Laura Church is a lovely-looking girl. And like most of society, you tend to judge her biologically. You either do not know about or prefer to ignore the scar tissue inside, which a pretty outside conceals. When my son is grown, will he remember this Sunday? The sun in his face? The love of a father to lean on? Or like Laura Church, will he have parents whose lives have set a bad example, causing him to grow beautiful to see, but inside bleak, lonely, and desperate? Thank you, Mr. Regal. Oh, thank you. Laura needs friends. The right ones. Well, time for the baby step. Bye now. You know, maybe we owe this guy Biggs an apology. He finds Laura in our room. He could have figured us for a couple of wise guys. So why'd she try to cop him up? Well, you saw what he did. He covered for her. He told us to forget it. You know, he makes a lot of sense. Good-looking girl, a Saturday night, a sad story. We could be wrong, too, you know. Smell that air. They say the best things in life are free, so take a deep breath, because it's the real stuff. Good for the long view and hangovers. I'm sorry, I didn't mean that. I'm glad you brought me up here. At least up here I don't feel like a mudworm or tomorrow's headline. Don't I sing a sad song? You got it bad. Yeah, how do you get it good again? Well, if I knew that, we could package it and make a fortune. Smell that air. Why'd you bring me up here? That's a silly question. Did you ever look in the mirror? Oh, you haven't made a pass. Well, I just got here. But you're not going to. Oh? What, you got some kind of special radar or something? The best. Okay, so we talk. We were at the Pens this morning when Biggs came back from town. He looked like someone used him for a sardine can. He wouldn't let on who did it. Why? Why did I do it? I suppose I could figure that. He pushed you in a corner and you pushed back with a knife. Why did he come for you? That doesn't make sense. Woody didn't push me. He didn't come near me. No, Woody didn't come near me this morning. He stood by Jerry's picture, and he said, "Sheba, honey, you're about done running. Maybe you don't know it, but I do." Then something kind of blew up in my head, remembering how Jerry died. Crushed in those pens by running cattle. And how right after that, Woody started coming around, calling me Sheba. And then, like somebody turned on a light, there it was. What? What he meant was Bathsheba. David and Bathsheba.
king who killed the captain so he could take the captain's wife. That's a long jump, Laura, and it's a rough accusation. Could be. Woody was there when it happened. And then when it didn't work out for him, he tried to break me by having me put in jail and then getting me out on a string. I felt that string pulling me this morning. Pulling me toward him. So help me for a minute. I wanted him to keep pulling me toward him. I ran into the kitchen, I got the knife, and I struck at him. Do you understand? I struck at him. Because of what he did to Jerry? Because of what he almost did to me. Well, what happens now? I don't know. When I cut him, everything went out of me. I don't know if I'll have the strength next time to strike at him. Now, wait a minute. Will you listen and not be so stubborn? You know, we could come out of this looking pretty stupid. Look, aren't you the guy that always says, don't look for the logic in human conduct, expect the unexpected, and you'll never be disappointed? Well, that's for other people. That doesn't give us a license to be kooks. What about that other jazz you're always talking about, that Freudian stuff about secrets? I'm not always talking about anything. It's just I learned a few things in school, and I try to pass them on, so you too can be a real popular kid. Okay, let's hear it. What? What Freud has to say about secrets. Well, Freud says we can't keep secrets. That self-betrayal oozes from every pore. And that the unconscious need for self-punishment has to be considered one of the most basic forces shaping the destiny of man. So, let's give it a try. You gotta watch out for these little accidents around the house. One sure way is to stay out of other people's kitchens. Where is he? Get her out of town. Today, tonight, but get her out of El Paso. The parole board might take a dim view of that. That'd be better for everybody. The worst she could get is the rest of her sentence. Lady, you ever been locked up like for 1 month? Not 1 month, 2 months, years. Ever since I came here. Well, I don't see any leg irons or manacles. They don't show, do they? Well, there's a lot of things around this place that don't show. Where was Jerry Church killed? Which pen? See, Freud was right. Who are you? What do you want? Why do you come around here and make trouble? We haven't made any trouble. Why do you say we're making trouble? You saw it, didn't you? How did it happen? And where was Biggs when it was all happening? Well, I guess we'll ask the big man himself. Leave him alone. Been through enough for today. Get ready to load him at number 4. Okay, boss.
to have been asking questions, but I didn't tell him anything. Question? About Jerry. Well, what about Jerry? How he was killed. Right out here. Sudden stampede. Herd of cattle just like this one. Mexican mesa cattle. Rodeo style. Uh-huh. Hannah told us how it happened. I said nothing. You said nothing about what? I'm gonna get me a man for a bookkeeper. I've been meaning to for some time. Women, they ain't got no savvy. Ain't that the way you boys see 'em? Woody, If you boys want to talk to me, you can tell her to leave. I can't stand the sight of her. You can tell her that I'm gonna take me a wife any day now. And wives are kind of funny about having females on the payroll. Why don't you tell her? Let's say Hannah was right. Let's say that Jerry was in there and that you started the cattle running. Say anything you want. Don't bother me now. The horn. That could have started him. Why don't the two of you clear out of here? I was out late last night and up early this morning. Just because I got a few stitches under my arm don't mean I can't use it. That's not counting my right. Now go on, get out of here. Why don't we try something first? Why don't we put you in there? See how you make out. How's that sound? Well, I say you better put on a few pounds before you try anything. Hit the horn! Hit the horn! Are you out of your mind? Get out of there! Yes, yes! I'll be right up. Let me ask you something. What did you expect to do if they stampeded? The truth? What else? I wasn't thinking about that. But don't forget, I used to cross the West Side Highway when I was 6 years old during rush hour. What's a couple of hundred steers compared to a couple of hundred diesel trucks? Good morning. Hi. Same deal. No tokens? No tokens.
Come in. Oh, it's you. I'm sorry, Arthur. I thought it was the babysitter. Just what do you have against babysitters? Why, nothing. Nothing. It's a psychological stumbling block. The juvenile mind resents the restraint of adult authority. You ever have the feeling you're too old for your age? Physically, I'm only 8. Mentally, the doctors refuse to believe it. Why do you bring my sister flowers? Because you want to marry her? It's all part of the racket. Where is Eloise? Putting on her lipstick so you can kiss it off. Come on, young fella. I'll put you to bed. Or your sister and I are going to be late for dress rehearsal. Why do I have to go to bed? Only children go to bed this early. Arthur, I didn't hear you come in. You should have. I made quite an entrance, thanks to Junior. Donald, didn't you promise Mother and Dad you'd be a good boy? I am being good. It just happens that their standards are much higher than mine. Where's his babysitter? His sitter? Well, Donald, go in and wash your teeth and go to bed. And don't wake your baby sister. What's the matter? No babysitter. There are dozens of babysitters in the neighborhood. Well, not for my dear brother. He's been declared out of bounds. Have you tried the employment agencies? They don't have babysitters. Well, it looks like my understudy will have to go on tonight. Start calling every employment agency till you find one that's open. Get somebody, anybody. It sounds like a bad idea, but I'll do it. And I'll handle my pal Donald. It's pretty reckless driving. I'll say it is. You ought to watch where you're going, big boy. What are you trying to do, get away? Out of my way, shorty. I ought to run you in for this. You're big enough to carry me in. Officer, we're terribly sorry. Well, all right, but don't let this happen again. And get off of my car. What are you going to do with that? Put it away. Well, keep it there. Yes? Uh-huh. I'd better hang up. We've been talking for 10 minutes. Here comes my heavy date for tonight. Bye. Who you calling a heavy date? You? Can you wait outside for 5 minutes? Or will you get a ticket? Well, if I do, I can get it fixed. I have influence. Don't do that! Why don't you look where you're going? See you outside, baby. What do you see in a tall, dark, handsome fella? Plenty. Girls never say that to me. What do they say to you? Shh, not in mixed company. Cosman Employment Agency. Yes, I have been on the phone for quite a while. I'm sorry, we don't list babysitters. Just a minute, lady. You are looking at the world's greatest babysitter. That's right, Him? miss. Sure. He is the best. Where do you fit into this? I'm his agent. Yes. He lets me keep 10% of everything I earn. I'm sorry I took so long, but fortunately, a professional babysitter just came in. May I have your address, please? Thank you. He'll be right out. Goodbye. Oh, thank you, miss. Gee, you're wonderful. I like girls like you. Eyes of blue and 5 feet 2. Timber! Sorry to be late. It's okay. Shall we go? You mean you and I are going out together? You see, Dink, I have a way with girls. Please. Now that's it. Yes, Daddy. He's so big. Come on, we've got a babysit. Get with it. Why are you so clumsy? I'm excited. Why? This is my first job. Gee, I hope he's a sweet child. Oh. I love children. Come on. It's about time they got here.
Are you the... babysitter? He sure is. You're kind of big for a baby. You're not for me. Oh, rejected again. I guess it isn't my night. Won't you come in? Sure. Sure. Well, we'll be plenty comfortable here. Well, it's too late to get anyone else. Have you had much experience with babies? Oh, yes, sir. I've been a baby all my life. Don't you worry about Jack. Kids just love him. He makes them feel so superior. In which they are. Sure. Well, they're both sound asleep, and I'm sure you won't hear a sound out of them all night. But if you need anything... Oh, no, madam. I won't need a thing. I'm prepared for everything. No one's prepared for Donald. Well, good luck, and we'll be home after 11. Oh, you're going out right now? Mm-hmm. Oh, costumes. Going to a masquerade ball? No, playing. Play. Kids are going to play. May I see out the doors? Excuse me. May I help you? Oh, miss, in case I want to see the children, just where are they? Oh, they're in the bedroom down the hall. Thank you. Right. High class, huh? Music to my ears. My first victim. Duty calls. See you, Mr. Dingle. This calls for action. Shh. Quiet. Want to wake up your sweet little brother? Now what seems to be the trouble? This is my real business. I know kids. Good night. Get me a glass of milk. What'd you say? I said, get me a glass of milk. This is unbelievable. This kid talks better than me. You're not very bright. I'm sorry, kid. But what school did you go to? The baby isn't talking. I am. I know you're talking, but who? I'm talking over here. This kid ain't even moving her lips. This is a baby ventriloquist. I'm talking over here. I know it's you. I mean, you're... You! What's your name? Donald? Are you a good boy? No, it's not my nature. I'm a problem child. You're a little kid. He's a problem child. Just like me, I think. Would you like to have me read you a story before you fall asleep? That's been tried, too. Oh, this kid can try, too. I'm telling you, Tom, I oughta... Jack and the Beanstalk. That's my favorite novel. Donald, can I read this to you? Well, I want to keep you happy. Let's hear how it goes. Thank you, Donald. Once upon a time, that's pretty exciting, isn't it? Once upon a time, a whole village was terrorized. Yeah. Yeah. The whole village was terrorized by a ferocious. Yeah. Donald, do me a favor. This is a very exciting book about the giant and everything. Will you read it to me, please? I can't get over the big words. Only because I'm fascinated by you. Here, hold my club. Yes, fascinated. Once upon a time, a whole village was terrorized by a ferocious giant who lived in a castle in the sky. In this village lived a simple peasant boy named Jack and his widowed mother. They had come upon hard times because of the giant. One day, Jack was told to bring their only cow to the market and sell him for food. Jack, being a very stupid boy, sold the cow for only 5 small beans.
Highness. I wonder if I could have a glass of water. Yes, Your Highness. Hey, Billy, can you imagine me getting water for the princess? Uh-oh. You see anything, Billy? Oh, Princess, I would have brung you the water. I'm a little tired of people waiting on me. It must be wonderful to be allowed to do everything you want to, whenever you want to. Oh, you don't get around much, do you? Well, what do you mean? You mean you haven't heard? There's no food in the village. The giant, he's taken everything. He's even taken your father's crown jewels, didn't he? That's why I have to marry Prince Arthur. Well, isn't it a love match? I've never even seen him. But his people have money. Did you ever have to marry a man you've never seen? They tell me I'm a boy. So you are, and a very nice boy. Thank you, Your Highness. Why don't you run away? Princesses can't do that. Oh. But maybe he'll be young and handsome and you'll fall madly in love with him. That only happens in fairy tales. But thank you for the water. Thank you, Your Highness. And Princess, remember, have courage. Fear nothing when you're in the right. That's my motto. Jack! Yes, Mother? Jack, you must stop talking to yourself. I wasn't talking to myself, Mother. I was talking to the Princess Eloise. Princesses don't talk to peasant boys. Oh, Jack, when are you going to grow up and get some sense? Does one go with the other? Jack, I've come to a very important decision. You're not going to give me away. No. If we're not to starve, I'll have to sell our last valuable possession. No, you're not going to sell the cow. She has to go. You can't sell Henry. Jack, how many times have I told you Henry isn't a proper name for a cow? All right. From now on, I'll call her Albert. But you still can't sell Henry. Take her to the market this morning, but be sure to get a good price. Yes, Mother. You can depend on me. Whatever they bid, I'll bid higher. Jack, you'll be selling, not buying. There's a difference? Fetch me a pail of water and then be on your way. Yes, Mother. Now, look, Henry. This is the last time I'm going to let you look. You look beautiful. You and I are going to part very soon. You are the only thing I love. Now, this is the last look you're going to get, Henry. Take a look. Don't you look pretty? Oh, parting is such sorrow. We gotta go, Henry. Uh-oh. Oh, boy. Tell me, young fellow, will this road take me to the royal palace? No, sir, but your horse will. Say, you're Prince Arthur. So they tell me. Oh, boy, will the princess be surprised. Princess Eloise? Mm-hmm. You should have heard what she said about you this morning. No worse than I said about her. Any girl who will marry a man for his father's money. Uh-oh. The giant! It's the giant, Henry. But you're safe with me. I won't let him take you. See? What did I tell you, Henry? I protected you. Now, look, Henry. I gotta go tell the prince about the bad giant they hear. Hey, Prince, where did you go? Oh, come on. This is no time to play games. Oh, Prince. Oh, Prince. Hey, Prince!
He's a rough one, Henry. But why don't you have any cloth? My good woman, for cloth you need wool, and for wool you need sheep, and someone stole all our sheep. Oh, I don't believe that silly story about the giant. Oh, there's a giant all right, Mrs. Murgatroyd, because I saw him. You see a lot of things that other people don't. Did you really see him, Jack? I saw his shadow. How do you know it was the giant shadow? That's a very good question. Goodbye. Where are you taking my cow? I'm going to take my cow to Mr. Dinklepuss the butcher. What's all the excitement? You have a whole cow. And don't you try to deceive us. You're not going to hold this one for the black market. The idea is selling those less sirloin steaks for 7 cents a pound. There ought to be a law. Oh, ladies, I haven't seen a cow around here for months. But you bring somebody to me with such an animal, I'll reward him like he's never been rewarded in his life. I'll make him rich, richer beyond his dreams. I'll pour gold into his pocket. I'll pour gold so deep that... Wait a minute. Not that scrawny animal. You're not trying to pawn him off to me as first-grade beef? Why, I would let my worst customer use him for stew. Her. And I love Henry. Well, everybody to their taste, but come inside, Jack, and I'll give you the best deal that I can afford. Come on, Henry. Imagine that. I mean, all the beef we haven't had, and we look at this big cow. I'd like to get some of that. I certainly would, too. What you doing? Hey, what's the idea of that? Well, I don't want everyone to know how generous I am. Oh, how much you gonna give me for the cow? Why, you're asking money for that wonderful animal? I was going to give you beans. What do I want with beans? What do you want with my magic beans? I should have my head examined. Trying to make you rich. Money you're asking for, eh? I'll give you money. Worthless money. How much you want? Any price at all. How much? Now, wait a minute, Mr. Dinklepuss. I don't want that worthless money. Either I get the magic beans or I take Henry home. Oh, you strike a hard bargain, boy. No beans, no cow. Well, I know when I'm licked. Come on out in the garden. I keep my beans hidden out there. Come on. Magic beans. You gotta get up awfully early in the morning to put anything over on me. Come on, Henry. Let's go, Henry. Henry? 1, 2, 3, 4. Now, they must be around here someplace. You've got to keep them buried, you know. You can't let the village know where these magic beans are. They're priceless. There they are. My magic beans. Don't tell anybody that I gave them to you. Will you? Yes, sir. Shh, it's a secret. But I'll never realize, I'll never know how you ever talked me out of them. Mr. Dinklepuss. What? Can I say goodbye to Henry? Well, surely, go ahead. Alone? Alone? Right ahead. I gotta say goodbye now. Be a good boy for Mr. Dinklepuss. Do you mind if I kiss you goodbye, Henry? He's such a good pal. The princess. The giant has stolen the princess. Henry, you hear what they're yelling? The giant has kidnapped the princess. Goodbye, Henry. Don't worry. I've been robbed. Mother! Mother! A terrible thing has happened. Oh, somebody swindled you out of our cow. Oh, no. I made a nice deal for Henry.
But the giant kidnapped the princess and is holding her for ransom. Oh, the poor girl. I'll gladly contribute the money you got for the cow. Money? Only a fool would take worthless money for such a valuable animal. I got 5 magic beans. Oh, Jack, why is it whenever I send you on an errand, you always do the wrong thing? 1, 2, 3, 4, 5 magic beans. Ain't I a smart boy for outsmarting a butcher? You were indeed. Plant the beans, my boy. Maybe they'll grow something that we can eat. Mother. Plant the beans, Jack. I'll plant the beans. I'll plant them. Oh, you're not ordinary beans, are you? Please, beans. Will you grow like magic beans so I can prove to my mother and everybody else that I'm not addle-brained like they think I am? Or am I? Oh, magic beans. 1, 2, 3, 4, 5. Grow. Please grow. Jack, will you please go to bed? Yes, Mother. Please grow for me, magic beans. Please. Will you please get my mother? I am your mother. Mother. Look! Look! The beanstalk! I tell you all, I grew this beanstalk last night with 5 beans that I planted. 5 magic beans. Jack, dear, please stop repeating that nonsense. Mother, this isn't nonsense. This is the truth. Hey, are those the beans that I gave you for that cow that disappeared? You mean Henry ran away? Yes, and I want my beans back. Don't you dare disturb that beanstalk. It might lead up to the giant's castle. So what? So what? Maybe a brave boy will climb that beanstalk and kill the giant and save the princess and live happily ever after. Oh, no, Jack. The giant will kill you like he did your poor father. Have no fear, Mother. I'm going to climb that beanstalk, and I'm going to kill the giant and avenge my father. And then I'm going to save the princess. And while I'm up there, I'll look for our little Nellie. You mean this boy had a sister? You poor unfortunate woman. Oh, no, Nellie was our hen who laid the golden eggs. A hen that lays a golden egg? 14 carat. Up there? Oh, sure. Well, let me help you, my boy. Goodbye, Mother. I'll go along with you. Goodbye, Mother. That's the boy. Take your time now. Here we go. Goodbye, Mother. Don't worry, Mrs. Strong. He won't be back. Oh, you don't understand. He wasn't much, but he was all I had. There goes Jack, the reckless fool, a-scooting up the beanstalk. And with another fool.
Maybe tonight the two'll be bottling alcohol. There goes Jack, the village loon, and almost up the beanstalk, scampering to the moon. Doesn't know what he's doing. He's hurrying to his ruin. No giant finds it bothersome to grapple with the midget. He'll pinion Jack beneath his thumb and spank him with a digit. Spank him with a digit. Jack and the beanstalk will long remember when he shinned up the stalk to hear the giant in his den. Once up the beanstalk, if Jack is set upon, then Jack be nimble, Jack be quick, or Jack your good is gone. Up, 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 there he goes, up to where nobody knows. Long is the beanstalk and short is little Jack. The long and short of it is he ever coming back? Jack and the beanstalk, there goes Jack. But is Jack ever coming back? I'll be back, and when I reappear with the giant by the beard, you will tell the kids the legend of the famous giant killer Come on, Mr. Digglepuss. Here. Now, wait a minute. Wait a minute. Oh, take it easy. Let's go. The giant! I'm the butcher. Well, cut me up. Mr. Digglepuss. What? The giant's castle. What? Hey, you're right. Look at it. Come on. We're in giant land. Wait a minute. Look at those footprints. Uh-oh. We must be getting close to the giant. Come on. Mr. Dinklepuss. Now, wait a minute. Are you sure that hen Nellie lays golden eggs? Uh-huh. 14 carat? Uh-huh. Well, then don't be afraid. I won't. Just follow me. Wait a minute. Mr. Digglepuss. What's the matter? How come your shadow is bigger than mine? Well, the taller you are, the taller your shadow. You see, that's a basic principle of mathematics. I am shorter than you. Therefore, my shadow should be smaller than yours. Mathematically speaking, right? Right. Why? My shadow is making a fool out of your mathematics. Why, that's impossible. That can't be your shadow. No? Well, watch this. Amazing. Huh? You think so? Now watch this.
Can you imagine that? Now, if I didn't see this with my own eyes, I wouldn't believe it. It's absolute... Hey. What? There's Hey, Mr. Digglepuss, you gotta look at this. This is terrific. Mr. Digglepuss. Mr. Digglepuss! Oh, I think he's afraid of my shadow. Why don't you be like me? I'm brave because I fear nothing when I am in the right. Whoever pushes me around will find me full of fight. I fear nothing when I do nothing wrong, and so I toddle on my way and sing a merry song. I'll be defiant and be obstreperous if any giant should try to salt and pepper us, and I'll rise up to my fullest height, 'cause I fear absolutely nothing when I am in the right. A man believes what he believes, And by these principles, a man must stand. a time will come for rolled up sleeves, and it might help to have a fist on hand. If I believe that I am right, there's only one thing to be done. I don't go looking for a fight, but I have never run away from one. But only fools will take a dare. And there are things that only fools defy. If you smell trouble in the air, I'll hold my breath until a breeze blows by. I'll snore defiance like some rhinoceros, afraid of giants. Now isn't that preposterous? I find courage a thing of great delight. Sing Feely and Feely with steady hand and steely eye. I fear nothing when I am in the How did you get here before me? I made a new path through the forest. Did you see what I saw? Did you see that giant? He's as big as the trees. Please, why did you ever talk me into this thing? I didn't talk you into this. Now, listen, you know my reputation in the village. You know I'd have listened to you. Why did I ever let you do it? Why did you do it? Look, don't stand there with your mouth wide open. Say something. Mr. Dinklepuss, I'm up here to save the princess. The princess? We gotta save her. You're right. There's the castle. Let's go. Come on. What am I doing? Go ahead. Thank you. Oh, it's beautiful. But it's a trifle too small for me. a trifle, she says. Glory be, I do wish I knew why the master keeps a wench like you around. He likes my cooking. And I don't want to hear another word out of you. Her cooking?
Can you make an Irish stew? Can you boil a potato like my poor mother used to boil them? I can put you back in the cupboard if you don't shut up. And I can tell the master you never put the princess in her cell like he told you to. You win this time. Patrick always wins. Come back to Erin, my phoning, my phoning. Ah, 'tis in fine voice I am today. I still can't believe that harp talks. He talks too much. How do I look? Ready to be locked up. What do I have to be? Orders, me dainty beauty, orders. Unfortunately, he's right. I meant to ask you, are you the giant's wife? Heavens, no. I'm his housekeeper. He stole me last year from another kingdom. Well, what'll he do with me? Release you for ransom money, perhaps. And if there is no ransom money? You'd make a lovely Sunday dinner. Music? In a dungeon like this? Thank you for calling it music, whoever you may be. Who is he? A troubadour the giant picked up yesterday. Who are you? Just a girl from the village below. What's your name? Darlene. Are you as pretty as your name? My guess is yes. That's a nice melody. Are there words to it? Not yet, but there can be by tonight. What will you be doing? What did you have in mind? A rendezvous in the garden? I'll speak to the giant about it. B-5-O-fum. I smell the blood of an Englishman. Be he alive or be he dead, I'll grind his bones to make my bread. Mister, if I'm too heavy for you, I just leave walk. Me too. Open the door! Take me with you. Open the door! Open the door! Open it! Here's some extra help for the kitchen. You're a little one, aren't you? But I grow on people. Bless you, me boy, bless you. Who said that? What do you know? A talking harp. You said that? I said bless you. And I'm sorry now that I see your silly little face a bit closer. Oh, I mean... Thank you, master. 'Tis a sight for sore eyes, it is, yeah. Thank you, Patrick. Well, I'm off to hunt in the forest. Will you want any supper? Just a midnight snack. Anyone we know? Could be. What's the matter with you? Did you hear that? I hope it's not me. Well, what's the matter with you? You're standing on my foot. Ah. Come with me. I'll show you what you're supposed to do. Yeah, you show me and I'll show him. Make the little fat one work till his back breaks. How I love the sound of cracking bones. You're a bad harp, and you're gonna have a bad end. Sticks and stones, sticks and stones. All right, Blabbermouth. Into the cupboard you go. Don't you dare put me in that dark cupboard again. Don't you dare. 1,000 curses on you. I'll have me revenge. Come back to where my morning, my morning. 1,000 curses on you, Master Man. That harp had very bad bringing up. You must be hungry. Would you like a glass of milk before supper's ready? Thanks. Thank you, miss. Or is it Mrs.? It's Miss. Why? Well, when I look at you... Now, wait, now. You're too young to go out with girls. Yeah, but this might age me fast. Here's to us.
Now, leave that alone. I'm not gonna lose any of it. Well, don't get hoggish. To us. Why, you sweep me off my feet. I'd need a little help for that. Well, here. It's Henry's. She's here. How do you know? No other milk ever tasted this pleasant. Where is she? There's plenty of time for that, but I have an idea how we can escape if you're interested. We're interested. Not me. Not unless I can take along the princess. Does she mean that much to you? Oh, no. You jealous? You needn't be. I promised my mother that I would return home with the princess. And after all, a boy's best mother is his friend. Huh? Is that right? No! Your song's finished. My song? Listen. Darling, a song for darling, darling, for you alone. Darling, your name is music, music I've never known. He walks in heaven, who walks with music, and it's heaven being here, heaven being very near. Darling, my darling, 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 my song is you. That's beautiful. It's mush. Jack! Princess! Shh. Don't call me that. What do you hear? Incognito? Well, sort of. There's a young man in the next cell, and I don't want him to know who I am. Why not? Well, all my life I've wanted someone to know me as me, not as Princess Eloise. You have but to command, Your Highness. Here, eat this. That will make you good and strong so we can sail you over the wall. Sail me over the wall? Yes, we're going to build catapults out in the garden. And the housekeeper, she thought of it. She's on our side. Oh, wonderful. You don't suppose she'd let us out tonight for a rendezvous in the garden? Princess, I didn't think that you cared for me. Not you. I meant the young man I told you about. Oh. Well, if I approve, after all, I am one of your royal subjects. And I do so want to see our princess go out with the right fellow. Goodbye, Your Highness. Prince Arthur, I wondered what happened to you. Say, aren't you the young fellow with the cow? I'm alone now. Here's your supper. I guess the princess was disappointed when I didn't show up for the wedding. I never saw a girl cry so much in her life. What are you whispering for? I don't want the girl in the other cell to know I'm a prince. You don't? No, look, you seem to have some influence around here. You don't suppose you could... let you out tonight so you could have a rendezvous in the garden? How did you know? It's a secret. But first of all, I'll have to get you some other clothes, because the clothes you have on make you look too much like a prince. Prince? Your Highness, excuse me. I'm sorry. What have you decided? Well, his parents don't have the background of yours, but he's a wonderful fellow, and your loyal subject approves. Thank you, Jack. I just got through telling the housekeeper, and now I'm going to tell you. What's on your mind? The prince is not the prince, and the princess is not the princess. Then who are they? Just a boy and girl in love. Tonight,
I want you to order a full moon and keep the stars shining bright. History is going to be made tonight. Princess. Mr. Dinklepuss, I just got through telling you. She's not the princess. She's Darlene. Aren't you, Princess? Are these the catapults? Yes, this is my own creation. You see, all you have to do is get on here. I cut the rope, and zoom, you go right over the wall. Will it work? She's asking me, will it work? I'm asking you, too. Will it work? Will it work? Get on here, Jack. Wait a minute. Is it dangerous? Well, it's far too dangerous for a human being. But get on here. I'll show you whether it'll work or not. Get. Wait a minute. Too dangerous. Much too dangerous for a human being. Come, Princess. I mean, Darlene. Oh, it's a lovely night to be somebody else. Tell me, what's he like? He sings very pretty. Oh, I know, but shall I let him kiss me if he tries? Oh, Princess. Why not? I have your word you won't try to escape. You have my word. Jack! He loves me. He loves me not. He loves me. Stop right there. Don't take a chance. You're... And you're... That's right. Is it? I didn't expect somebody so... Neither did I. Won't you? Sit down. Thank you, I will. Would I be bold if I... If you put your arm around me? There's a dreamer's cloth that dreamers weave, a tapestry of make-believe, the fine brocade of all your schemes, exquisite fabric from the mill of dreams. The threads are golden, of silken strands, but not to hold in these eager hands. Maybe if someday our arms entwine, we'll weave a dreamer's cloth that's yours and mine. Imagination isn't real, but isn't it a spinning wheel that spins the fabric on the loom, the frame that has a world of room? So spin your world and round you go, and sew and stitch and stitch and sew. The dreams you spin are finely spun, and dreamers' work is never done. The threads are golden, of silken strands, but not to hold in these eager hands. Maybe if someday our arms entwine, we'll weave a dreamer's cloth that's yours and mine. If only dreamer's cloth were yours and mine.
He's kissing her. I mean, she's kissing him. They're in love. Dance? Yes. What are you doing with the hammer? What am I doing with the hammer? I'm going to tap every one of those hens till I find the one that lays the golden egg. Polly, want a cracker? No. I'm sick and tired of that line. Mr. Digglepuss, make sure you find Nellie. I'll find her, all right. Mr. Digglepuss. Yes? Did you find Nellie yet? Not yet. Well, she's easy to find. She's pure white and wears a little red hat. Have you got that chicken food mixed up yet? Oh, we'll be soon. And where did you see the eggs they lay? Well, hurry up. I've got to get to the catapults. I'm a little farm boy. I'm one guy that knows how to mix this food, Mr. Dinklepuss. Well, feed the chickens. I will. Well, go ahead, feed it to them. Okay. Chicky, 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 chicky. And a good morning to you, Master. And go bra. Good morning, Hart. Housekeeper, housekeeper. Where's my breakfast? On the way. And bring me my favorite hen. And what, heaven forbid, do you see in that white-feathered biggie? Golden eggs, Patrick. Solid golden eggs. The cells are unlocked and I put the keys back.
The whispering master. What are they whispering about? Oh, I hate him. Please take care of yourself. I think she's worried. She cares for me. Where's my breakfast? Yes, master. Here's the eggs. Everything is going fine. I'll go mad, stark, raving mad if they don't stop that whispering. Hey, get a load of those jewels. Come on. Beautiful they are, but can they bring you happiness? How'd that little one get in here? Where's my breakfast? You heard the giant. Can I help you put him away? Can I trust you? Why, what a ridiculous question. Can I trust you? Well, frankly, no. My jewel of jewels. My jewel of jewels. What can she do that I can't do? Can you lay a golden egg? I shudder at the thought. Show him how talented you are. Lay, hen, lay. Nellie. How could you? It's only gold. It's my main source of wealth. Take her away. You. Yes, sir. I like a dishonest man who admits it. Carry these jewels back to the vault. She'll show you where it is. Yes, sir. Do I or don't I get my breakfast? Yes, sir. Man could starve around here. Make me a small omelet. 2 eggs? 22. 22. Fresh laid this morning. I fixed them special breakfast food myself. Oh. What's all that shooting around here? Don't ask me, ask the eggs. Eggs don't explode. Oh, no? Oh, this. Give it here. You numbskull! I can't eat you. Ruin my appetite. Oh, Mr. Giant, you should eat something. Yeah. No. No. Oh, yeah. Oh, no. 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 Mr. Dinkelpuss! Mr. Dinkelpuss! Boy, when the giant gets that in his stomach. I'll go get the giant. Fee-fi-fo-fum, I
I smell the blood of an Englishman. Be he alive or be he dead, I grind his bones and make my bread. Mr. Dinkelport! Mr. Dinkelport! Oh, Mr. The prince and the princess. They're trying to escape. Let them. They've taken your jewels and your hen that lays the golden egg. The scoundrels! Keep him solid. Who's trying to steal my treasures? We are. What about it? Oh, nice work, Mr. Digglepuss. Hey, get everybody ready. Get the catapults all set, and I'll take care of him. Come on. Polly, get the chain. Come on. Hurry up. Hurry up, Polly. I want to get them all tied up. Hold up, Polly. Hold up. Got my stuff. Got my stuff. Thank you. Okay, Polly. Okay. Go upstairs now. I'll take care of him. Oh, you still hurt. Oh! Oh! It's locked. Come on, come on. Why aren't you folks out in the garden? The door's locked. Well, where's the key? The giant must have it. It isn't with the rest of the keys. Oh. How about the window? It's too high. Too high. Too high. Door's locked. Window's too high. Now what do we Think, do? Jack, think. I got it! What? You take Darlene, put her on the mantelpiece over the fireplace. Hurry up, come on, quick! Mr. Digglepuss, you and Polly get under the chandelier. Wait a minute. Get under the chandelier. All right. Hurry up! Master, 'tis a black day indeed. You keep your mouth shut, or I'll cut you to ribbons. Hey, come here. Now look, I'm going to get the chandelier over here. I'm going to put you on it and sail you right out the window. And Darlene's coming next. Now you get it. Look out. Here you are. Do be careful. I'll try. Come on, Mr. Digglepuss. You're next. I'll be right back. I forgot a couple of things. Mr. Digglepuss. Why, you greedy boy. What do you mean? What are you doing with the giant's jewels and my Nellie? Never mind that. Swing me out of here. Take your time. There's no rush. What do you mean? Quiet. Quiet, my little gold mine. It's my Nellie. Let me see the jewels. Oh, no. They're mine. All mine. I share them with no one. I come a long ways with... Oh. Mr. Digglepuss, I have not seen a face like that since I seen a pork chop in the window. And you have no fear. Polly and I, we chained the giant up down in the dungeon. He can't get away because I left him... Now, Mr. Giant, can you come one step forward? I'll let you have it. Help me.
Yes, I'm all right. Come on, let's get to the catapults. I fear nothing when I'm in the right. All aboard for the Catapult Express. Well, cut the ropes. No, not that one. Cut those first. Then cut yours, but don't forget to get on. Okay. Good boy. Hey, want me to help you with the jewels? Oh, no, you don't. They're mine. Mine. Cut the ropes. All right, everyone. Hey, give it. Goodbye, Mr. Giant. Here I go. Mr. Dinklepoo! Oh, please come down and get me like a good little tree. Mr. Dinklebus! The giant got me! Oh! What pain! I'm too young to die! Is this kid kidding? Mr. Dinklebus! You gotta help me! So I...
was a close one. What about Jack? I'm afraid he gave his life for us. I see 3 people descending. My dear boy Jack, do you see him? Oh, Mary, you've come back to us. Oh, you'll be rich again. The king, the king! All hail the king! My daughter. Oh, thank heaven you're safe. She's the princess? Princess Eloise? Why, of course, Prince Arthur. Who did you think she was? But what are you doing in those clothes? You're Prince Arthur? Small world, isn't it? I never want to speak to you again as long as I live. Let us go, Father. Darlene, I mean Eloise. What's the difference who we are as long as we love each other? You knew all the time a prince couldn't break an engagement. And neither could a princess. How are you going to get out of marrying Prince Arthur? Well, how are you going to get out of marrying Princess Eloise? But that's who you two are. Don't you remember? Where's my poor boy? What's happened to Jack? The last I saw him, he was dueling unto death with a giant. Oh, but a braver lad never lived. Ready or not, here I come! There's your boy. There's your boy. Come on there, boy. I'm coming. There's a hero if there ever was one. You should see him. Come on, boy. My boy, my boy. Oh, Mother, when am I gonna prove that I'm a man? A giant! A giant! Come on, come on!
you through to China. I wish the giant were alive, alive this very minute. Look inside his grave and see how lovely he looks in it. He's all laid up like a very good stuff, and he never looked better in his life. We're happy to give the devil his due, And he never looked better in his life. We sing tra-la-la-la, tra-la-la, tra-la-la. He's perpendicular, la-la, tra-la-la-la-la. If he could only see himself, he wouldn't know the monster. And if he knew him, he would be the only one who wants to. He met his doom. He fought down and go boom. And he never looked better in his life. Someday, by gosh, he'll be acres of squash. And he never looked better in his life. He fell on his word of tra-la-la, tra-la-la. He's perpendicular, la-la, tra-la-la-la-la. He's wearing several branches of the beanstalk for a necktie. I never seen a better looking corpuscle necktie. His toes are curled, and he's out of this world, and he never looked better in his life. And there he lays to the end of his days, and he never looked better in his life. So tune up the orchestra, la la, tra-la-la. He's perpendicular, la la, tra-la-la-la-la. A blissful asleep around the village. Come on, come on. Jack and the Beanstalk. Jack and the Beanstalk will all remember when I manage this, boy. the stop to hear the giant in his den. When you bounce your kiddies on your knees in the future nursery, come you on. will tell them all about the legend of the giant killer. Okay, King, I'm waiting. Crown me. That's an odd request. What's the matter with... You're the biggest racketeer kid I ever saw in my life. Oh, what? What happened? Miss, your brother's the toughest kid I ever saw. Hey, Dink, I had the most beautiful dream. Dream? Asleep on the job. Oh. Mm. Prince Arthur? Princess Eloise? Mr. Dinklepuss! Dinklepuss? Are you all right? 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 I fear nothing when I am in the right. Whoever pushes me around will find me full of fight. I fear nothing when I do nothing wrong, and so I toddle on my way and sing a merry song.
Y estamos con ustedes, claro que sí, en pantalla Tvmaxcba. Hoy vamos al cine clásico, como nos gusta presentarles, 1941. Ahí el vaquero Gary Cooper, por supuesto, soldado en la Primera Guerra Mundial. En este caso, haciendo un papel que no tiene nada que ver con sus anteriores o posteriores de vaqueros y de soldados. Gary Cooper, acompañado por Barbara Stanwyck, qué pedazo de actriz, por Dios. Está Walter Brennan y la dirección de esta película la tuvo Frank Capra. Pero vamos a presentarlo primero y después le vamos a contar un poquito más en qué consiste la historia de este Juan Nadie. 1941, cine de Estados Unidos, hoy en la pantalla TV Max, para disfrutar el sillón, el pochoclo y el cine clásico. Están invitados. Bueno, ahora sí, como les decía, vamos a Juan Nadie. Un magnate del petróleo se compra un periódico, en la época que los diarios eran papel, tinta, tipografía, foto, porque no había internet ni todo lo que ahora conocemos. El diario era muy importante. Y despide a casi todo el personal cuando compra la editorial. Ante esta situación, una de las periodistas escribe el último artículo que tiene que ver con una carta falsa donde un supuesto desempleado, bautizado con el nombre, el mismo de la película, Juan Nadie, amenaza con suicidarse como protesta por la injusticia cometida, es decir, la echada que hizo el que compró el diario. El escrito causa tal sensación que su autora se ve obligada a buscar a alguien que pueda tomar la identidad de ese famoso ya Juan Nadie. El elegido va a ser un vagabundo que pronto se va a convertir en un héroe. Juan Nadie fue la primera película de Frank Capra y realizó en la compañía Columbia, su productora habitual. Y bueno, y esta película tiene, como les decía recién, un elenco extraordinario. El vaquero Gary Cooper, Barbara Stanwyck, tiene también a Walter Brennan, que después lo conocimos en muchas otras producciones, así que vale la pena disfrutar este Juan Nadie. 1941, cine clásico, cine americano, así que ubíquese en el sillón. Pochoclo, buena imagen y estamos en pantalla Tvmaxcba. Que la disfruten.
El Boletín, fundado en 1862. Una prensa libre significa un pueblo libre. El Nuevo Boletín, un periódico aerodinámico para una era aerodinámica. Director Henry Conan. Sí, señor Norton. Solo quitando la hojarasca. ¿De acuerdo? Oiga, señor Connell, no puedo quedarme sin trabajo precisamente ahora, ni por un solo día. Tengo madre y 2 hermanas pequeñas que... Deme. Bueno, ya sabe lo que es eso. Necesito seguir trabajando, ¿entiende? Lo siento de veras. Me han enviado aquí para limpiar la casa. Ya le he dicho que su columna no me sirve. Está pasada de moda. Oiga, mándeme a más gente. Le diré lo que voy a hacer. Gano $30 por semana. Cobraré solo 25, 20 si es necesario. Y haré todo lo que me ordene. Todo... No es por el dinero. Queremos aumentar el tiraje. Lo que necesitamos son noticiones, gente aplastada por locomotoras, temas originales. Eso yo puedo hacerlo. Conozco bien esta ciudad. Oh, deme una oportunidad, Vamos, por favor. entren. El cajero le dará su cheque. ¿Quiénes son esos? Tibbs, Barbie, Cumming and Giles. Oiga, no se olvide de entregar su última columna antes de recoger el cheque. Somos un par de líneas impresas de tu columna, Anne. Un figurón como Norton compra el periódico y caen 40 cabezas de golpe. ¿Tú también? Sí. ¿Y tú? Oh, Joe, lo siento. ¿Por qué no hacemos estallar el edificio? Antes de eso, será mejor que termines tu última columna. Ya, pasada de moda. Espera, Joe. Espera. La última, ¿eh? Muy bien. Toma. Lo que sigue es una carta que llegó a mi escritorio esta mañana. Es una muestra de lo que damos en llamar un mundo civilizado. ¡Qué vida, señorita Mitchell! Hace 4 años fui despedido de mi empleo. Desde entonces no he sido capaz de encontrar otro. Al principio se lo eché en cara a la administración, porque es por culpa de nuestros babosos políticos que estamos sufriendo el desempleo. Pero al mirar en torno mío veo que el mundo entero va hacia el desastre, así que como protesta voy a suicidarme tirándome por la torre del ayuntamiento. Firmado Juan Nadie, un disgustado ciudadano norteamericano. Nota del editor: si quieren saber mi opinión, son otros los que deberían tirarse por los tejados. Este truco es muy viejo, ¿no crees? No te preocupes, Joe, continúa. Porque es por culpa de nuestros babosos políticos que estamos sufriendo el desempleo. Esto es un ataque abierto de Debe Norton contra el gobernador. ¿Por qué? No es más que una carta enviada a un periódico. No, es cosa de Norton, me lo huelo. Buenos días, caballero. Buenos días. Han venido temprano. Gobernador, ¿por casualidad ha leído usted esto? ¿Qué es? Sí, me lo han traído esta mañana con el desayuno. Jim cree que es cosa de Debe Norton. Claro que lo es. Oh, vamos, Jim. Esa tontería, Norton acostumbra a hacer las cosas en mayor escala. Esto es un ataque abierto, gobernador. Estoy convencido de ello. ¿Para qué compró un periódico si no? ¿Para qué contrató a un gran director como Connell si no? Respira puro veneno. Le digo, gobernador, que está buscando una cabeza. Está bien, Jim, está bien. Cálmese, se le va a reventar una vena. Me ocuparé de eso. Diga, señor.
Póngame con Spencer, del Daily Chronicle, por favor. Sí, lo he leído, gobernador. Y si quiere saber mi opinión, creo que este asunto puede traer mucha cola. Está bien, conseguiré que el alcalde y quizá la Cámara de Comercio se ocupen de eso. Llame por teléfono al alcalde Lovett. Lo siento, el alcalde está hablando por el otro teléfono. Sí, lo sé, señora Brester. Es un baldón terrible para nuestra ciudad. He recibido ya una docena de llamadas. Spencer, del Chronicle. Que no se retire. Un momento. Sí, señora Brester, la escucho. Insisto en que deben encontrar a ese Juan Nadie y darle inmediatamente un empleo. Si no se hace nada al respecto, yo le aseguro, señor alcalde, que vamos a tener que soportar las más duras críticas de la opinión pública. Sí, Spencer. ¿Quién? ¿El gobernador? Bien, ¿y yo qué? Es en mi ayuntamiento donde va a suicidarse. Ahora que iba a presentarme para la reelección, ¿qué hace? Póngame con el del boletín. Diga, está bien. Oiga, tenía que pasarme. Páseme con él. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? En la ventana, ha caído algo. No he visto nada. Bueno, no se quede ahí, idiota. Vaya a mirar, abra la ventana. ¿Por qué tuvo que escoger mi ayuntamiento? ¿Hay mucha gente en la calle? No, señor. Quizás se ha enganchado en la cornisa. Mire otra vez. Habrá sido alguna gaviota. ¿Una gaviota? ¿Qué hace una gaviota en el ayuntamiento? Trae mala suerte, ¿no? No, señor. Es un pájaro encantador. Sin novedad, señora Brester. Era solo una gaviota. ¿Quién? No ha ocurrido nada. El Ya señor estoy atento. Connell. No se preocupe. Déjelo de mi cuenta. Spencer, le volveré a llamar. Oiga, Connell. Le habla... Deje que se desahogue. Le habla el alcalde. Sí, alcalde Lovett. ¿Cuántas veces va a llamarme? Tengo a todo el mundo tratando de encontrarle. ¿Ha visto el anuncio que pusimos? Una llamada a Juan Nadie. Piénselo bien. La vida puede ser hermosa, no lo olvide. Si necesita trabajo, recurra al director de este periódico, etcétera, etcétera. Muy bien, se lo haré saber en cuanto tenga noticias. ¿Qué? Pues baje la persiana. Vengo de casa de la señorita Mitchell. Jefe, se ha metido usted en un buen lío. ¿Dónde está? ¿Sabe una cosa? Mantiene a su madre y a 2 hermanas pequeñas. ¿Qué le parece? ¿La has encontrado? No, su madre está muy preocupada. Cuando se fue de casa dijo que la iba a coger buena. La borrachera, supongo. Sal y encuéntrala. Sí. Pero si no le he contado lo mejor. Su padre Diga. era el doctor Mitchell. Ya sabe, el médico Sí, que le dime. salvó la vida a mi madre y no quiso cobrar nada. ¿Lo recuerda? Está bien, jefe, ya voy. ¿Pero se puede saber en qué estás perdiendo el tiempo? Está bien, Hawkshaw, coge un lápiz. Te lo digo otra vez. De 1,65 m, ojos pardos, cabello castaño claro y un estupendo par de piernas como no se han visto en esta oficina. ¿Quería verme? No, tengo a todo el ejército y la armada buscándola porque así me divierto todos los días. Recuerdo claramente que fui despedida. Es cierto, pero tiene algo que todavía pertenece a este periódico y lo necesito. ¿Y qué es? La carta. ¿Qué carta? La carta de Juan Nadie. Oh, La ciudad entera está conmocionada. Tenemos que encontrarle y esa carta es la única pista. no existe ninguna carta. Un experto en grafología podría... ¿Qué? Que no hay ninguna carta. Dígalo otra vez. No existe ninguna carta, la inventé. De modo que la inventó. Ujú. Usted quería un notición. ¿No sabe que ya le han ofrecido 9 empleos a ese Juan Nadie? ¿Que 22 familias quieren alojarlo gratis? ¿Que 5 mujeres quieren casarse con él y que el alcalde está prácticamente dispuesto a adoptarlo? Usted... Acabo de llamar al depósito, jefe. Dicen que allá hay una chica ¡Cállate! Oye, ¿dónde está? Solo cabe hacer una cosa, liquidar cuanto antes este asunto. ¿Cómo? Inventando una historia, que Juan Nadie ha estado aquí o que la mente habrá escrito la carta. Claro, eso es. Vino aquí y yo le hice cambiar de idea. El director de un periódico salva la vida de Juan Nadie. Es perfecto, haré que él lo escriba ahora mismo. Historia Un que momento. Escuche usted, grande y maravilloso genio del periodismo. Ha venido a inyectar un poco de vida en este periódico moribundo, ¿no? La ciudad entera se interesa por Juan Nadie. Y boom, porque sí pretende usted enterrarlo. Un nombre que puede hacer que se agote la tinta de los periódicos. ¿Qué nombre? Juan Nadie. ¿Qué Juan Nadie? Nuestro Juan Nadie, el que yo inventé. Oiga, genio, use la sesera. Imagínese que existe un Juan Nadie y que viene a esta oficina. ¿Qué haría usted? Darle un empleo y olvidarse del asunto seguramente, ¿verdad? Yo no. Yo haría un trato con él. ¿Un trato? Claro, tiene algo bueno que le hará vender periódicos. No lo suelte como si fuera un tizo ardiendo. Con eso hay materia por lo menos hasta 2 meses. Y como no se suicida hasta Navidad, ¿sabe lo que yo haría? Desde hoy publicaría una página diaria. Empezaría por su juventud, sus estudios, un joven que se enfrenta con un mundo caótico. Son problemas del hombre medio, de todos los Juan Nadie del mundo. Y entonces surge el drama. Empieza a desanimarse. Sus ideales se desmoronan. ¿Y qué es lo que hace? Decide suicidarse como protesta contra la civilización. Piensa en un río, pero no, tiene una idea mejor. El ayuntamiento, ¿por qué?
Porque quiere llamar la atención, quiere desahogarse de unas cuantas cosas y se le ocurre la única forma de conseguir que le escuchen. ¿Cuál? ¿Cuál? Escribiéndome una carta que yo me encargo de publicar. En ella me abre su corazón. Y a partir de ahora, yo protesto por Juan Nadie. Protesta contra todos los males del mundo. La codicia, la lujuria, el odio, el miedo, todas las inhumanidades del hombre. Empezarán las polémicas. ¿Se suicidará o no se suicidará? La gente le escribirá para disuadirle, pero no, señor. Juan Nadie permanecerá inconmovible. Cuando sea Nochebuena, haga frío o calor, entonces lo hará. ¿Qué tal? Muy bonito, señorita Mitchell. ¿Pero quiere decirme quién se suicidará la Nochebuena? Juan Nadie. ¿Qué Juan Nadie? El que contrataremos para este trabajo, cabezota. Un momento, deje que esto entre en mi torpe cerebro. Me está sugiriendo que contratemos a alguien para que diga que va a suicidarse en Nochebuena, ¿no es eso? Ha captado la idea. ¿Quién, por ejemplo? Cualquiera. Vinny lo haría. Sí, claro. ¿Quién? ¿Yo? ¿Tirarme por...? Oh, no, en Navidad no, soy supersticioso. Señorita Mitchell, hágame un favor. ¿Quiere? Salga de aquí. Cásese y tenga un montón de hijos, pero olvídese del periodismo. Prepare una historia con él, se hace tarde. Y dicen que es usted una lumbrera. Lloverían billetes de $100 y usted buscaría 10 centavos que perdió en cualquier parte. Maldita sea, estoy perdiendo la cabeza por escuchar a esta loca. Mire, jefe, mire lo que ha publicado el Chronicle sobre Juan Nadie. Dicen que es un cuento. Estúpidos ineptos. La historia de Juan Nadie es periodismo de aficionados y sería un milagro que alguien se la tomara en serio. ¿Qué les parece, Estupendo, estupendo. Ahora puede darles ese golpe bajo. Dígales que Juan Nadie ha venido y que ha renunciado a su idea. Y verá cómo reaccionarán después de eso. Está bien, gracias. De nada. Periodismo de aficionados, esa pandilla de sabiondos. ¿Puedo enseñarles más sobre periodismo? Jefe! Eche un vistazo. ¿Qué? Mire. ¿Qué quieren? Todos dicen que han escrito la carta de Juan Nadie. Con que todos han escrito la carta. Dígales que esperen. Oiga, señor Connell, uno de esos hombres es Juan Nadie. Están desesperados y harían cualquier cosa por un café. Elija uno y haga que el Chronicle se trague sus palabras. Esto me empieza a gustar. Si quieres saber mi opinión, estás jugando con dinamita. No, la chica tiene razón. El Chronicle no se reirá de nosotros. Tenemos que darles un Juan Nadie. ¿Con qué periodismo de aficionados? Yo les enseñaré a esos. Claro, y no tienen por qué enterarse de la verdad, porque, naturalmente, yo no diré nada. De acuerdo, le devuelvo su empleo. ¿Y la gratificación? ¿Qué gratificación? La gratificación de $1000 que el Chronicle iba a pagarme por este documento y que dice... Yo, Ann Mitchell, por la presente, certifico que la carta de Juan Nadie ha sido... Ya sé leer. Perdón. ¿Cree que esto vale $1000, Oh, al Chronicle le parecería una ganga, seguro. No le falta nada, incluso la pistola. De acuerdo, ha hecho un buen negocio. Echemos una ojeada a los candidatos. El elegido debe ser el típico hombre medio, el típico norteamericano que sepa tener la boca cerrada. Enséñeme un norteamericano que sepa tener la boca cerrada y me lo comeré. Está bien, Vinny, hazlos entrar de uno en uno. ¿A dónde vas? ¿Escribió usted esa carta a la señorita Mitchell? No, no la escribí. ¿Entonces qué hace aquí? El periódico decía que quedaban algunos empleos y pensé que habría alguno para mí. ¿Tiene usted estudios? Sí, algunos. ¿A qué se dedica? Era lanzador. ¿Béisbol? Sí, hasta que me lesioné. ¿Dónde ha jugado? Bueno, en varios equipos. ¿Y qué hay de familia? ¿Algún familiar? No. ¿Le gusta viajar? Sí, yo y un amigo mío. Está afuera. Parece el adecuado. Perfecto, un jugador de béisbol. ¿Quién podría ser más americano? Sí, tiene buen aspecto.
Y dice que no tiene familia. Es el que buscamos. Creerán lo que diga. Vamos. ¿Cómo se llama? Willoughby, John Willoughby, John el Largo, me llamaban los del béisbol. ¿Le gustaría ganar algún dinero? Sí, supongo. ¿Sería capaz de decir que ha escrito esa carta y mantenerlo? Ya entiendo. Sí, supongo. Es nuestro hombre, ni hecho a medida. No lo sé, no parece capaz de hacer lo que dice Juan Nadie. Cuando se necesita dinero, se es capaz de cualquier cosa, señor Connell. Es nuestro hombre, se lo aseguro. Se ha desmayado. Traigan agua. ¡Aprisa! Un vaso de agua. Siéntese. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Cuántos van? ¿6? Había hambre, ¿eh? Todo este lío de Juan Nadie es una bobada, si quieres Nadie saberlo. le ha pedido su opinión. Arreglar el mundo tirándose del ayuntamiento. No se arreglaría ni aunque los ayuntamientos se tiraran sobre ti. No haga caso al coronel, odia a la gente. No le odia a usted cuando le acompaña. Eso es porque los dos tocamos juntos. Me lo encontré en un tren hará un par de años. Yo estaba soplando mi armónica y él empezó a acompañarme. Desde entonces no me lo he quitado de encima. Está bien, muchachos, aquí le tienen. No pueden fotografiarle así, comiendo y sin afeitar. Pero si se va a tirar del ayuntamiento. Sí, pero no porque no tenga trabajo, eso no es noticia. Se va a suicidar por una cuestión de principios. Quizá tenga razón. Lo asearemos y vivirá en un hotel. Crearemos un misterio en torno suyo. ¿Ha hablado con el señor Norton? Piensa que es extraordinario. Dice que vayamos hasta el final. Quiere que hostiguemos a todos los capitostes de este estado. Estupendo. ¿Este es el contrato? Sí. ¿Qué hace este aquí? Es un amigo suyo. Tocan dúos juntos. ¿Dúos? ¿Y se puede creer eso? Yo lo creo. Ah, con que lo cree. Estupendo. Supongo que él le creerá a usted también. No se preocupe, no hay problema. Muy bien, de acuerdo. Pero no conviene meter más gente en este asunto. Lo primero que necesito es una copia de la carta de Juan Nadie, escrita de su puño y letra. Ya la tengo aquí. Muy bien, estupendo. Ahora quiero que firme este documento. Por él nos cede la exclusiva de su historia día por día, desde ahora hasta el día de Navidad. El 26 de diciembre deben desaparecer de la ciudad. No lo olvide. Y el bulletin accede a pagar el tratamiento de su lesión, ¿de acuerdo? Sí, pero tendrá que hacerlo el osteópata Brown. De acuerdo, el osteópata Brown. Tenga, firme aquí. De momento aquí tiene $50 para los primeros gastos. Estupendo. ¿Vinny? Sí, jefe. Ocúpate de él. Mételo en una suite del Hotel Imperial y búscale guardaespaldas. Sí, y un traje nuevo, Vinny. ¿No cree que sería mejor desinfectarle? Sí. ¿Al otro también? Sí, hombre, a los dos, y no los pierdas de vista. Vinny, el traje gris, ¿eh? Bueno, amigos. Tómalo con calma, Juan Nadie. Y usted empiece a preparar ese reportaje. Oh, esto es magnífico. Les aplastaremos a todos. Teniendo a Juan Nadie, ahora veremos quiénes son los periodistas aficionados. Convendría que primero me extendiera ese cheque de $1000. Vosotros dos os quedáis fuera y no dejéis entrar a nadie. Vosotros sentaos aquí. Bonita choza, ¿eh? ¿No pretenderás que me quede aquí? Claro que sí. No, aquel puente bajo el que dormimos la semana pasada es suficiente para mí. ¿Qué hago con esto? Déjalo en el dormitorio. Deme, es mío, yo no me quedo. Nos íbamos hacia el río Columbia antes de que empezara toda esta historia de Juan Nadie. ¿Lo recuerdas, verdad? Claro que lo recuerdo. ¿No te zumbaron los oídos cuando subíamos en el ascensor? A mí sí. Oh, John, te lo digo yo, esto no es bueno. Te estás metiendo en un lío que acabará contigo. Esos 50 pavos que llevas en el bolsillo te están cambiando. No me cargues a mí la culpa. No te preocupes, coronel. Con eso consigo que me curen la lesión. El jefe nos manda cigarros. Coja uno. ¿Quieres uno? ¿Y usted? No. Te apuesto lo que quieras a que ni en los mejores equipos nos tratarían así. Tenga, póngase cómodo. ¿Un periódico? No leo los periódicos y tampoco escucho la radio. Conozco bien el mundo, así que no necesito leer tonterías.
He visto hundirse a muchos como tú, tipos que jamás tuvieron problemas, pero se dejaron tentar por el dinero. Se volvieron locos. Lo primero que le pasa ¿Ya a ha un visto tipo su dormitorio? No. Lo primero que le pasa a un tipo así es que empieza a querer ir a restaurantes, sentarse a la mesa, comerse ensaladas y tartas. ¡Buah! No sabes lo que esas porquerías hacen con tu organismo. Luego quiere una habitación con agua caliente, y cortinas, y almohadas, y mantas. Y antes de que se dé cuenta se ha reblandecido y es incapaz de dormir si no es en una cama. No te preocupes, coronel, $50 no acabarán conmigo. He visto a muchos tipos empezar con 50 pavos y acabar con una cuenta corriente. ¿A qué viene eso de la cuenta corriente? Y déjame decirte, John el Largo, que cuando te conviertes en un tipo con cuenta corriente, estás cogido. Sí, señor, estás cogido. ¿Quiénes te han cogido? Los capitalistas. ¿Quiénes? ¿Ese es el edificio del ayuntamiento por el que tengo que tirarme? Es aún más alto que este. ¿Quiénes le han cogido? Los capitalistas. ¡Un momento! No tiene que tirarse esta Nochebuena. ¿Quiere meterme en un lío? Para no meterle en un lío le haré un favor. No quiero tirarme. Y cuando estás cogido, te quedan menos salidas que un conejo. Pero bueno, ¿quién le tiene cogido? Aquí si tocas un timbre te suben lo que pides. Sí, pero usa el teléfono. Amigo, siempre deseé hacer esto. Oiga. ¿Quiere aclararme lo de antes? ¿Quiénes le han cogido? Los buitres. ¿Quiénes son? Escuche, tonto, ¿nunca ha estado sin dinero? Claro, muchas veces. Muy bien. Estás paseando. Sin un céntimo en los bolsillos eres libre como el viento. Nadie te fastidia. Cientos de personas pasan junto a ti con muchas cosas. Zapatos, coches, sombreros, buenas ropas, joyas, lo que quieras. Y todas son encantadoras, muy amables. No reparan en ti. ¿No es verdad? Pero si tienes algo de pasta, ¿qué ocurre? Todas esas encantadoras personas se convierten en buitres. A bandadas. Se lanzan todos sobre ti para quitarte lo que posees. Sus garras son largas y te acosan sin piedad. Ya puedes retorcerte, revolcarte o escabullirte para quitártelos de encima. Es inútil. No tienes ninguna posibilidad. Te han cogido. Y si tienes un coche, por ejemplo, se te ha acabado la tranquilidad. Necesitas permiso de conducir, número de matrícula, aceite, gasolina, seguros, impuestos, carnet de identidad de conducir y cédulas, certificados y neumáticos y documentos de tránsito y policías en moto y juzgados y abogados y multas y un montón de cosas más. ¿Y qué ocurre? Pues que ya no eres libre y feliz como antes. Necesitas dinero para pagar todas esas cosas. Así que debes apoderarte de lo que otros tienen. Y ahí está. Ya te has convertido en un buitre. Tú ganas, coronel. Toma los 50. Líbrate de ellos. Tíralos. Te aseguro que lo haré lo más pronto que pueda. Compraré unas latas de conserva, una caña de pescar y lo que sobre lo tiraré. ¿Tirarlo? Oiga, deme mi guante de béisbol. Quiero practicar un poco. Sí, has oído, va a tirarlo. Yo recogeré ese dinero. Vuelve aquí, buitre. Oiga, ¿quiere subir 5 hamburguesas con guarnición, 5 refrescos de chocolate y 5 trozos de tarta de manzana? No, manzana, con queso. Sí, gracias. Hola a todos. Vaya, vaya. ¿Qué os parece? Este es el hombre del día. Todo listo, señorita Ann. Oh, sí, claro. Vamos a ver. Quiero un poco de acción en estas fotos. ¿Acción? Listo. No. Este hombre va a tirarse de un rascacielos. Espere un momento. Voy a peinarle. Siéntese. Eso es. Así está mejor. Es un hombre guapo, ¿verdad? Sí, una monada. Siéntese. Silencio, cabezota. Muy bien, ahora una expresión seria. No puedo, estoy contento. Oh, vamos, esto es serio. Usted es un hombre que odia toda la civilización. ¿A toda? Sí, está resentido con todo el mundo. Vamos. Un tipo amargado, ¿eh? Sí. Sí, claro. Sí.
No. No. No, escuche. Parece que está olfateando el mundo. Esos tipos me cargan. No les haga caso. A ver, póngase de pie. Ahora vamos a ver qué aspecto tiene cuando protesta. ¿Contra qué? Contra todo, ponga cara de protesta. No sabré. Mire, yo soy el árbitro. Usted acaba de realizar su mejor jugada. Yo, sin embargo, le señalo falta. ¿Qué es lo que haría? ¿Con qué falta? Sí. ¿Le parece justo eso, cabezota? ¡Ahora! ¿Por qué me ha señalado falta? ¡Dispara! Protesto contra el colapso de la decencia del mundo. Protesto contra la corrupción de los políticos locales. Protesto contra el mal uso de la ayuda estatal. Contra los hospitales que cierran las puertas a los necesitados. No me importa que publiquen su fotografía. Sigo convencido de que toda esa historia de Juan Nadie es un mito. Pónganlo textualmente. Y voy a insistir para que se abra una investigación. Saben ustedes tan bien como yo que todo este asunto ha sido tramado por un hombre avieso y de aviesas intenciones, el señor D.B. Norton. Mitchell y el señor Connell están aquí. ¿Ah, sí? Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Personalmente creo que es una estupidez abandonar. Tendría que ver las cartas de los admiradores. Son miles. Se propaga como un incendio. ¿De qué tiene miedo, Connell? Hemos doblado la tirada. Sí, pero todos nos atacan. Nos están retirando publicidad. El gobernador va a demandarnos por difamación. Y lo que es más, saben que Juan Nadie es un camelo e insisten en verlo. Dejemos que lo vean y también haremos que lo escuchen. Usted es dueño de una emisora de radio. ¿Por qué no le deja que hable? Tenga cuidado con esta dama, Norton. Le sacará los ojos. No podemos dejar que le hagan preguntas a ese jugador de béisbol. ¿No lo ha pensado? No vea lo que ese cretino podría hacer. Fui a verle ayer. Estaba de pie sobre una mesa con una caña de pescar, lanzando el anzuelo. Siga mi consejo y sáquelo de la ciudad antes de que todo esto explote. Si lo hace, señor Norton, es usted aún más tonto que él. Perdóneme. Tiene un buen trozo de pastel y quiere acabárselo. Sí, gracias a él puedo comer, pero también resulta apetitoso para el señor Norton, que intenta limpiar la política nacional. Para eso compró el periódico, ¿no? Quiere llegar al público, ¿verdad? Bien, ponga a Juan Nadie en antena y llegará a 100 millones. No importa lo que diga, ellos le escucharán. Olvídese del gobernador y del alcalde y de todos esos infelices. Esto puede tener una repercusión nacional. Si ha sido una bomba aquí, puede serlo en cualquier lugar del país. Y usted manejará los hilos, señor Norton. Vuelva a la oficina y prepare un programa de radio. Pero es que va a hacer caso. Vaya allí lo más pronto posible. Muy bien, solo he venido para darme ánimos. Los necesito. Adiós. No se vaya. Quiero hablar con usted. Siéntese. Esa idea de Juan Nadie fue suya, ¿no? Sí, señor. ¿Cuánto gana usted? $30. ¿$30? Bien. ¿Qué pretende usted? Quiero decir, ¿qué quiere? ¿Una carrera periodística? Dinero. ¿Dinero? Bien, me alegra oír que alguien lo admite. ¿Cree que podrá escribir un discurso capaz de situar a ese tipo en la radio? Claro que sí. Escríbalo y le daré $100 a la semana. ¿$100? Eso es solo el principio. Juegue bien sus cartas y no tendrá que volver a preocuparse por el dinero. Hola. Lo suponía.
Donde haya una mujer bonita y está Ted merodeando. Mi sobrino Ted Shelton, la señorita ¿Cómo Mitchell. está usted? ¿Qué tal? Te daré una oportunidad, Casanova. Acompaña a la señorita Mitchell a su casa. Siempre leyendo mi pensamiento, ¿eh? Muchísimas gracias por todo. Y, señorita Mitchell, en adelante será mejor que dependa directamente de mí. Sí, señor. ¿Aún no estáis levantadas? Tenemos sueño. ¡Quita de ahí! No quiero. Esto no hay quien lo aguante. Niñas, vamos, niñas. Ya tendríais que estar en la cama. Está bien. Fuera sí, de aquí, vamos. diablillo. A dormir, ¿eh? Ya basta de juerga por hoy. Este discurso no me sale. Oh, ya saldrá, querida. Eres muy inteligente. Eso dicen. ¿Qué estás buscando? Tu bolso. Necesito $10. ¿Para qué? Te di 50 el otro día. Lo sé, querida, pero la señora Berg tuvo ayer un bebé, 5 kilos. No tenía nada en casa y cuando vino la inspectora de la asociación de vecinos... Adiós los 50, ¿verdad? ¿Para quién son los 10? Para los Websters. Los Websters. ¿No te acuerdas? Aquellas personas que tu padre solía ayudar. Pensé en comprarles algo de comida. Oh, Ann, querida, es una vergüenza que Eres esos maravillosa, mamá. Igual que lo era papá. ¿Recuerdas que hace 2 semanas no teníamos nada para comer? Bien, sí, lo sé, querida, pero esas personas lo necesitan. Y como ahora tenemos mucho... Si estás pensando en esos $1000, prácticamente han volado. Debíamos a todo el mundo. Y ahora haz el favor de no regalar nuestro dinero. Ann, querida. Oh, lo siento, mamá. No me hagas caso. Creo que estoy harta de todo esto. Tengo la gran oportunidad de conseguir algo que nos dé seguridad por primera vez en la vida y estoy atascada. Pero si salgo adelante, tu señora Ver podrá tener 6 hijos. ¿Te refieres a ese discurso? Sí, no lo sé. No logro darle convicción. He creado un personaje que va a suicidarse por un principio. Cientos de miles de personas le escucharán por la radio. Y a menos que diga algo que sea sensacional, ya no sirve. Bueno, desde luego no sé qué clase de discurso pretendes escribir, pero a juzgar por las líneas que he leído, no creo que a nadie le interese. ¿Qué? Cariño, hay tantos discursos quejándose de la política. La gente está cansada de no oír más que críticas y sarcasmos por la radio. Si tienes que hacer que hable, ¿por qué no le haces decir algo simple y real, algo esperanzador? Si tu padre viviera, sabría qué hay que decir. Sí, papá lo sabría muy bien. Espera un momento. Es el diario de tu padre. ¿Su diario? No sabía que llevara un diario. Puede sacar hasta un centenar de discursos, los que la gente tendría que oír ahora. Trátalo con cuidado, querida. Me ayuda a mantener vivo su recuerdo. Claro que sí, mamá. Queremos ver a Juan Nadie. Quiero que me firme. Un momento, silencio. Juan Nadie no quiere firmar autógrafo. ¿Y en qué se pasa el día? ¿En qué se pasa el día? Está escribiendo sus memorias. Perdón, señora, no puede ver a Juan Nadie. Quiere estar solo. No. No, se pasa el día sentado en continua meditación. ¡Buena! No entiendo cómo puedes quedarte aquí hasta después de Navidad. Llevas 2 semanas sin oír silbar un tren. ¡Buena! ¡Strike! Ahora lo comprendo todo. Te has colado por la chica.
Lo que te faltaba, que te pescase una mujer. ¿Y ahora qué ha ocurrido? El primera base ha perdido la pelota. Dedos de niña. ¡Ánimo, amigo! Si a un hombre le cae una mujer, no tarda en caerle encima un montón de otras cosas. Muebles, por ejemplo. ¿Le eliminaste? ¡Tú estás fuera! Muy bien. ¿Qué es esto, el final del octavo? El noveno. Vinny. Hay un par de tipos del Chronicle curioseando por aquí. ¡Ah! Vamos, cara de ángel. ¡Ánimo! ¡Muévete! ¿Cómo estamos, cara de ángel? 3-2 a favor nuestro. ¡Bravo! Muy bien. Oiga, tiene estilo. Debe de haber sido un jugador muy bueno. Bastante bueno. Casi estaba ya en la Liga Nacional cuando me astillé un hueso del codo. Me lo hice en el juego 19. ¿19? Sí. Me estaba viendo un famoso seleccionador. Y bajó al campo con un contrato. ¿Y sabe qué? Pude mover el brazo para firmarlo. Pero pronto estaré mejor de mi lesión. Es una pena. ¿Qué es una pena? ¿Eh? Oh, que ya no podrá volver a jugar. ¿De qué está hablando? Le he dicho que pronto Bueno, estaré ya bien sabe de cómo mi- son los del béisbol, sin tipo se mezcla en una estafa. Oiga, ¿qué quiere decir? Estaba pensando en ese asunto de Juan Nadie. Tan pronto como se sepa que todo ha sido un cuento, se acabó el béisbol para usted, ¿no es cierto? Sí. Diablos, no había caído en eso. Vaya. Y otra cosa, ¿qué pasará con los chicos de este país que adoran a los jugadores? ¿Qué van a pensar de usted? Sí. Coronel. ¿Has oído eso? Tengo que pensar en algo para salir de este lío. Los ascensores funcionan. Yo tengo una solución. ¿Cuál? Si cuando vaya a la radio cuenta que todo ha sido una estafa, se convertirá en un héroe. Tan seguro como que estoy bautizado. Sí, pero ¿cómo voy a operarme el brazo? Es cosa hecha. Sé de alguien que le dará $5,000 solo por ir a la radio y contar la verdad. ¿$5,000? Sí, $5,000 ahora e inmediatamente. No tendrá que esperar a Navidad. Ojo, John el Largo, acuérdate de los buitres. Oiga, ¿quién da ese dinero? Los tipos del Chronicle. Aquí tiene su discurso, ya lo han escrito por usted. $5,000. ¡Oh, santo cielo! Veo llegar a los buitres en bandadas, en bandadas. ¿Todo en regla? No, lo siento. Ya no quedan localidades. Se han agotado. Lo siento, no se admiten reservas. Hola, John. ¿Dispuesto para la gran noche? Vuélvete. Ahí lo tienen. Muy bien, ya es Bueno, suficiente. basta, muchachos. Gracias, ya Seamos basta. chicos y vayan. Ahora mire, aquí está su Eso es. discurso. Otro día Está más. escrito a doble espacio. No tendrá ninguna dificultad para leerlo. ¿No estará nervioso? No. Muy bien, aquí está todo. ¿Qué? Su discurso completo, ahí lo tiene. No castañetees los dientes, se oirá por el micro. Oh, Vinny, no tiene por qué estar nervioso, Sean. Basta con que se muestre sincero. Señorita Mitchell, la llaman al teléfono. Bien. ¿Diga? Sí, madre. Oh, gracias. ¡Oh, aquí está, pobre hombre! ¡Ay, le deseo buena suerte, señor Nadie! Queremos que sepa que estamos todos con usted. Le apoyamos Muchas y le gracias, señoras. convencemos. Ahora déjennos, por favor. Vayan a la sala. Por favor, salgan, por favor. ¿Tiene el discurso que le he dado? Sí.
Escuche, le daré este dinero al coronel en cuanto haya empezado. Tendré un coche esperándole junto a la puerta lateral. Bien. ¿Cómo ha entrado usted aquí? Vine solo a desearle buena suerte. Vamos, fuera, fuera. Mi madre le desea buena suerte, John. Cuando lea ese discurso, por favor, crea en todo cuanto diga. Se ha convertido en una gran persona. ¿Quién? Juan Nadie, el alma de este discurso. ¿Sabe una cosa? Yo me estoy enamorando de él. Muy bien, aquí está Miss Chica Media. No tanto, sin exagerar. Así. Un momento. Ahora no es momento para publicidad, señor Connell. Escuche, si este tipo acaba poniendo un huevo, quiero sacar partido. Voy a lanzar una Juana a Nadie. Vamos, quieren muchachos, tienen sus fotos. Ahora váyanse. Gracias, señorita. Después harán más fotos, pero váyanse. Vamos, por favor, tenga la bondad. ¿Qué estás haciendo? Bien, Vinny, hazlos pasar. Santo cielo, medio buitre. Aquí está, jefe, tal como me ordenó. Me costó traerlos, pero ahí los tiene. Esto es ridículo. ¿Qué Vamos, se propone? No sé por qué ha montado este número de feria. Déjeme a mí. Vamos, fuera. Por favor, ¿quieren salir? Ya está bien, vamos. Déjenle en paz. Hemos quedado en que volverán más tarde. Salgan, por favor. Vamos. Tendrás que tirarte en paracaídas. Hasta otra, señor Nadie. ¡Vini! Sí, nos vamos ahora mismo. Preparados, falta un minuto. Un minuto ya. Hay que apresurarse. Por favor, John, no querrá usted hundirme, ¿verdad? ¿Verdad? Claro que no. Si es que piensa como el auténtico Juan Nadie. Escuche, este discurso dice cosas en las que cierto hombre creía. Era mi padre, John. Y cuando hablaba la gente le escuchaba. Y ahora le escucharán también a usted. Tiene gracia. ¿Sabe lo que dijo mi madre la otra noche? Dijo que si le miraba a los ojos, en ellos vería a mi padre. ¿A qué esperan? Un momento, ya vamos. Ahí bien. Escuche, John, es usted un buen jugador. Ahora salga y juegue. Buena suerte. Atención, muchachos. Aquí está. Larguémonos. Allí está la puerta. ¿Qué está haciendo aquí? Es lo que quisiera saber. Vamos, fuera. Es un amigo mío. Déjelo en paz, le conozco. Yo estaré ahí animándole. No, John, por aquí. ¿Listos? Esta noche cita con Juan Nadie. Llame al Chronicle, dígales que empiecen a preparar los extras. Buenas noches, señoras y caballeros. Aquí Kenneth Spray les habla para el News Bulletin. Esta noche vamos a ofrecerles algo nuevo y diferente. Aquí a mi lado se encuentra el hombre que ha declarado públicamente que intentará suicidarse la víspera de Navidad. Su motivo es: yo protesto contra la civilización. Señoras y caballeros, el News Bulletin tiene el placer de presentarles al hombre que se está convirtiendo rápidamente en una figura conocida en el país entero. Juan Nadie. Señoras y caballeros, yo soy el hombre al que todos conocen como Juan Nadie. Elegí este nombre porque me pareció el más apropiado para el hombre medio. Y eso soy yo.
Bueno, eso era yo antes de decidir tirarme de la torre del ayuntamiento la víspera de Navidad. Ahora creo que ya no soy el hombre medio. Ahora soy el centro de atención hasta de los poderosos. Nos ha engañado. Sí, ya lo veo. Al alcalde y al gobernador, por ejemplo, no acaban de gustarles mis discursos. Es usted un impostor, joven. No cuenta más que mentiras. ¿Quién le ha escrito ese discurso? Sáquela a estos hombres. Ha sido ese viejo zorro. Es un impostor. Ese hombre es un impostor. Vamos, fuera de aquí. ¿Oyes eso? Señoras y caballeros, el alboroto que acaban de oír ha sido provocado por alguien de la sala que intentaba interrumpir al señor Nadie. Prosigue el discurso. Bueno, tanto el tipo ese como el gobernador, por mí pueden dejar de preocuparse. Que descansen en paz. No voy a hablar sobre ellos. Voy a hablar sobre nosotros, los hombres medios, los Juan Nadie. Si alguien os preguntara cómo es Juan Nadie, no podríais contestarle porque es un millón de cosas. Es un gran hombre y un insecto. Es tonto y es sabio. Es honrado por naturaleza y tiene algo de pícaro. Si utiliza un teléfono público, suele meter el dedo en la ranura para ver si alguien se ha dejado una moneda. Es el hombre al que bombardean con anuncios. El pobre tipo al que todos venden cosas. Es el más débil y el más fuerte del mundo y jamás podrá vivir en paz. Sí, señor. Los Juan Nadie formamos una gran familia. Somos los humildes que, se supone, heredaremos la tierra. Nos encontrarán en todas partes. Recogemos las cosechas, cavamos las minas, trabajamos en las fábricas, llevamos libros y conducimos autobuses. Y cuando un policía grita, usted, venga aquí, se dirige a nosotros, los Juan Nadie. ¿Qué discurso es ese? ¿No lo leíste antes? Existimos desde que el mundo es mundo. Nosotros construimos las pirámides, vimos crucificar a Cristo, guiamos las cuadrigas de los emperadores romanos, tripulamos las naves de Colón, nos retiramos de Moscú con Napoleón y peleamos con Washington por la independencia. Sí, señor. Hemos estado esquivando golpes desde antes de que la historia echase a andar. En nuestra lucha por la libertad hemos caído muchas veces, pero siempre nos levantamos porque nosotros somos el pueblo y somos tenaces. Se ha dicho que un pueblo libre progresa poco, pero eso no es cierto. No lo aceptamos. Es una estupidez. Un pueblo libre puede marcar el compás del mundo en lo grande y en lo pequeño si todos empujan en la misma dirección. Sé que muchos os estaréis preguntando ¿qué podría hacer yo? Soy una menudencia. Yo no cuento. Pues estáis completamente equivocados. Las menudencias siempre han contado porque, en definitiva, el carácter de un país es la suma total de los caracteres de sus menudencias. Pero debemos unirnos todos y luchar. No podemos ganar si no trabajamos en equipo. Y aquí es donde cada Juan Nadie interviene. Tiene que colaborar junto con sus compañeros de equipo. Y vuestro compañero de equipo, amigos míos, vive en la puerta de al lado. Vuestro vecino. Es un tipo terriblemente importante. Necesitamos su ayuda y él la nuestra. Así que tratadlo bien. Si está enfermo, cuidadlo. Si está hambriento, dadle de comer. Si está sin trabajo, buscadle un empleo. Casi siempre nuestro vecino es un desconocido. Un tipo con un perro que ladra y que se protege tras una valla. Pero no es prudente ignorar a quien forma parte de nuestro equipo. Así que derribad las vallas que os separan. Tirad las vallas y habréis barrido odios y prejuicios. Sin esas pequeñas vallas formaréis todos un magnífico equipo. Y yo sé que muchos de vosotros estáis pensando que lo que yo pido que ocurra es un milagro, que confío en que la gente cambie de repente. Estáis equivocados. No es un milagro.
En cualquier caso, es un milagro que yo presencio todos los años, y vosotros también. Durante las Navidades. Hay algo magnífico en el espíritu de las Navidades, por su efecto en la gente, toda clase de gente. Entonces, ¿por qué ese cálido espíritu navideño no puede reinar durante todo el año? En fin, tratad de imaginar que todos y cada uno de los Juan Nadie tuviéramos tal espíritu durante los 365 días del año. Seríamos mucho más fuertes. Crearíamos una inmensa ola de buena voluntad que ninguna fuerza humana podría resistir. Sí, amigos míos. Los humildes poseeremos la tierra cuando los Juan Nadie aprendamos a querer a nuestros vecinos. Pero hay que empezar ahora. No esperéis a que sea demasiado oscuro. Despierta, Juan Nadie, eres la esperanza del mundo. John, ha sido maravilloso. Vámonos de aquí. Ya era hora. ¡Abrid paso, buitres! ¡Paso! Vamos, John, date prisa. Sabía que al fin despertarías. Me alegro de que hayamos escapado de ese lío. Lástima de $5.000. El viejo doctor Brown me habría curado. Es usted un jugador, me dijo. Ahora salga y juegue. Vaya una aprovechada. Es un buitre como los otros. Has tenido suerte librándote de ella. ¿Qué estaba haciendo yo allí soltando un discurso, eh? Cuanto más lo pienso, más estúpido me parece. Echad abajo todas las vallas. Como toques una sola estaca de la cerca de tu vecino, te pone un pleito. $5.000, los tenía en la mano. ¿Cómo que se ha ido? Pues vaya tras él, ese hombre es extraordinario. Colombia dorada, allá vamos. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Cuánto dinero nos queda? Muy poco. ¿Pedimos una rosquilla? Sí. ¿Qué le sirvo? ¿Tiene 2 filetes así de grandes y así de gordos? Sí, acompañados de patatas y tomates, tarta de manzana, helado y café. Y rosquillas, ya lo sé. ¡Mamá! ¡Buñuelos para ellos! 2 buñuelos, marchando. Serán recién hechos, ¿eh? Mira. Únase al Club Juan Nadie. ¿El Club Juan Nadie? Juan Nadie. ¿Usted es Juan Nadie? ¿Quién? Juan Nadie. Necesita gafas, amigo. ¡Oh! Es la imagen exacta de Juan Nadie. Sí, pero se llama Willoughby. Oh. Soy John Willoughby, jugador de béisbol. Claro. No, reconozco esa voz. No puede engañarme. Usted es Juan Nadie. mamá! ¡Mamá! ¡Es Juan Nadie! ¿Juan Nadie? Sí, está aquí en carne y hueso. Juan Nadie. Amigos, es Juan Nadie, en Sí. persona. Sí, El mismo de la fotografía Es Juan está Nadie. aquí. Es Juan Nadie, miradle. Mírenlo, Es el propio mírenlo. Juan Nadie. Lo tenemos aquí entre nosotros, es cliente de la casa. ¡Venga! ¡No se vaya! ¡Venga! ¿Telefonista? Dan Weaver al habla. Dígaselo a todo el mundo. Juan Nadie ha estado en mi establecimiento. Sí, ha pedido buñuelos.
Juan Nadie. ¿Quién? Juan Nadie. ¿Juan Nadie está aquí? Sí. Calma, calma, que no entre nadie más. Este vestíbulo parece ya una lata de sardinas. ¿Qué aspecto tiene Juan Nadie, señor alcalde? Oh, es uno de esos tipos altos con cara de vivir al aire libre. No, usted no puede verle. No votó por mí la última vez. ¡Qué vergüenza! ¿Qué está haciendo aquí? Ya puede marcharse. ¿No viene el señor Norton? Quisiera saber qué le pasa. Debería estar aquí hace ya 15 minutos. Vaya, aquí llega. Ahora conserven la dignidad. No hagan nada que desacredite nuestra pequeña ciudad. Deje que yo le hable. Presénteselo como una gran causa a favor del hombre medio. Ahí vienen. Apártense, apártense. Ahí vienen. ¿Qué tal, señor Norton? Soy el alcalde Hawkins, señor Norton. ¡Atrás, atrás! Déjeme, maldito estúpido. Soy el alcalde, señor Norton. Soy el alcalde Hawkins. Le he retenido aquí como usted me ordenó por teléfono. Está bien, ¿cómo se encuentra? Oh, muy bien. Está aquí en mi oficina, ¿sabe? Es un gran honor tener aquí a Juan Nadie y a usted también, claro. No habíamos tenido tanta agitación desde que se incendió el viejo ayuntamiento. Señorita Smith, diga a los periodistas que el señor Norton... Pase, señor Norton, ahí dentro, por favor. Mi despacho es muy confortable. Acabo de instalar aire acondicionado. ¿Quieren hacer el favor de apartarse? Apártense, por favor. Apártense. Aquí está, señor Norton, bien atendido. Hola, John. Hola. Perdón, señor alcalde, nos gustaría hablar con él a solas. Oh, entiendo, entiendo. Despejen esto, hagan el favor de salir. Salgan, por favor. Eso es, así. Gracias. Vamos, salgan, salgan, gracias. Salgan, gracias. Vamos, vamos. No me empujes. No discutas, espera que lleguemos a casa. ¿Te crees que porque soy tu mujer puedes empujarme? Señor Norton, ¿no está usted nervioso con tanta gente asediándonos? Oh, no hay nadie asediándole aquí, señor Nadie. Aunque es natural. Si no hay nadie asediando, nos marchamos. Y oiga, no me llamo Nadie, sino Willoughby. John, escucha. Ha ocurrido algo muy importante. Se están creando clubs Juan Nadie. Ya existen 8 y eso quiere decir algo. ¿Clubs Juan Nadie? ¿Para qué? Para mantener los principios de tu discurso por la radio. No me importa lo que hagan. Yo voy por mi camino y no me gusta que me pongan trabas. Si supieras las proporciones que ha tomado esto, tendrías que ver los cientos de telegramas que recibimos y lo que dicen sobre ti. Todo empezó por culpa de la publicidad, ¿no? Bueno, pues ahora ya la tienen. ¿Por qué no me dejan tranquilo? Sí, empezó siendo un truco publicitario, pero ya no lo es. El señor Norton quiere que patrocines Clubs Juan Nadie por todo el país. Quiere que hagas un viaje de promoción. ¿Yo? Ajá. Claro. Con su poder de persuasión sobre las masas, puede convertirse en algo importantísimo. Oiga, vamos a hablar claro. No quiero tomar parte en este asunto. Si han concebido la idea de pasearme por ahí hablando a la gente, están locos. El béisbol es lo mío y no voy a abandonarlo. Andando, coronel, vámonos de aquí. John, por favor. Señores, señores, les ruego que no insistan más. Pero, señor alcalde, dígale que el Club Juan Nadie quiere hablar con él. Que pasen, señor alcalde, dígales que pasen. Bien, amigos, pero no olviden sus modales. Vayan despacio, no se atropellen, igual que cuando van a pagar sus impuestos. Deja pasar a ver, por favor. Anda, decídete. Está bien, déjame hablar. Habla ya, sí. Me llamo Bert Hansen, señor Nadie. Soy dependiente jefe en los almacenes Farbarker. Verá, señor, mi mujer y yo escuchamos su emisión y nos impresionó mucho. Especialmente a mi mujer. Me despertó a medianoche diciendo, ese hombre tiene razón. El problema del mundo es que a nadie le importa su vecino, y por eso los que viven en ciudades están resentidos y molestos. Y yo le contesté, bueno, sí, está bien. Pero ¿cómo vamos a sentir afecto por el viejo Surpus, por ejemplo? Surpus Smithers es un tipo que vive solo junto a nosotros. Un viejo maniático que tiene una tienda de muebles viejos. Llevábamos años sin hablarnos. Nosotros creíamos que odiaba a la gente porque siempre cerraba de golpe la puerta del garaje y ponía la radio tan fuerte que despertaba a medio vecindario. Bueno, pues, a la mañana siguiente, mientras regaba el césped, levanté la vista y vi a Surpus al otro lado de la cerca arreglando su guardabarros. Y entonces mi mujer me gritó desde la ventana, «Vamos, hombre, háblale». Y yo pensé, bueno, tampoco tengo nada que perder, así que le dije, «Buenos días, señor Smith». Él siguió igual con su trabajo. Yo me quedé frío. Me volví a mi mujer enfadado, pero ella insistió, más fuerte, no te oye».
Así que le grité a pleno pulmón. ¡Buenos días, señor Smither! Bueno, señor, hubieran podido derribarme de un soplo. El viejo Surpus se volvió como sorprendido, con una gran sonrisa en los labios. Me estrechó la mano como si fuéramos viejos amigos y me contestó: «Buenos días, Hansen. Hace años que quería hablar con usted, pero siempre creí que yo le disgustaba». Y entonces siguió hablando feliz como un niño. Parecía tan contento. En fin, señor Nadie, antes de conocerle, yo creía que Smithers era un engreído, pero solo es sordo. Apenas oye los ruidos. Me dijo: «Es una vergüenza lo poco que llegamos a conocer a nuestros vecinos». Y entonces tuvo una idea. ¿Qué le parece si nos reuniéramos todos en cualquier parte para estar juntos y conocernos mejor? Bueno, a mí me pareció bien, de modo que lo aprobé. El señor Smither fue por el vecindario invitando a todos a una reunión en la escuela, y yo invité por mi parte a los del almacén, incluso al señor Farbacker, mi jefe. Estoy hablando demasiado. Está bien. Puesto que he empezado, es mejor que siga adelante. Naturalmente, nadie sabía qué hacer, pero nos alegró la satisfacción con que cada uno saludaba a los demás. Explícale cómo nombramos a Surpus presidente. Sí, nombramos presidente a Surpus y decidimos adoptar el nombre de Club Juan Nadie. Por cierto, le presento a mi mujer, acércate. Mi mujer, señor Nadie. ¿Cómo está usted, señor Nadie? ¿Surpus está también aquí? ¿Escuchando? Este es Surpus. Perdón, el señor Smither, señor Nadie. Antes estaba mejor. Si no me llamáis Surpus, no me siento cómodo. Bien, de todos modos, creo que todos los vecinos acudieron allí, menos los de la Nui. Los de la Nui viven en una casa grande, rodeada de una verja de hierro y siempre con los postigos cerrados. Nosotros creíamos que el viejo no era más que un avaro dedicado a contar su dinero y no nos molestamos en invitarle. Pero Grimes, el lechero, tomó la palabra y dijo: «Habéis juzgado mal a los de la Nui». Nos explicó que desde la semana anterior no compraban leche y que al encontrar la nota en la botella sintió cierta curiosidad. Atisbó por los postigos y vio que la casa estaba vacía. En mi opinión, dijo, están en la miseria. El viejo de la Nui estuvo llevando sus muebles a mi tienda por la noche, uno a uno, para vendérmelos. Sí. Verá, señor, algunos vecinos fueron a buscarles para que vinieran a la reunión. ¿Y qué recibimiento tuvieron? Todo el mundo les estrechaba la mano. Fue un alboroto. Y, bueno, al final el señor y la señora de la Nui se echaron a llorar. Entonces empezamos a descubrir un montón de cosas. Sí, claro, sobre Grubel, por ejemplo. Grubel está aquí. Sí, él es. Usted no conoce a Grubel, pero es un hombre a quien todo el mundo consideraba intratable, porque vivía como un ermitaño, y nadie quería tener nada que ver con él. Hasta que Murphy, el cartero, nos contó la verdad. Grubel, dijo, vive de los cubos de basura porque no quiere pedir limosna. Eso acabaría con su dignidad, afirmó. Como usted dijo por la radio, señor Nadie. Sí. Bueno, señor Nadie, unas 12 familias se encargarán de darle trabajo al señor Grubel. ¿No es maravilloso? Y conseguimos trabajo para otras 6 personas. Ahora ya no pasarán apuros. Sí, y mi jefe, el señor Farbacker, empleó al viejo de la Nui en su tienda en contabilidad. ¿Y te aumentó el sueldo en $5? Sí, ¿no es magnífico? Oh, Bert, vaya un desaire. Me hubiera gustado ir, pero nadie me lo dijo. Lo siento, alcalde. Acordamos que los políticos no podrían participar. Solo los Juan Nadie del vecindario. Ya sabéis cómo son los políticos. En fin, la razón de que quisiéramos contarle esto, señor Nadie, es para que se haga una idea de lo que usted ha provocado. Y queríamos decirle también que no nos parece que tenga sentido tirarse del ayuntamiento. No. Bien. Gracias por escucharnos. Adiós, señor Nadie. Es usted un hombre maravilloso. Y pienso que nos puede ayudar muchísimo a encontrar el camino. Sí, es cierto. Adiós, señor Nadie. Adiós, señor Nadie. Adiós. Soy la señora de la Nui, señor Nadie. Dios le bendiga, hijo mío.
Caramba, estoy confundido. No lo entiendo. Todas esas encantadoras personas creen que voy a suicidarme, y yo nunca tuve esa intención. Diablos. Un tipo tiene que estar muy seguro de sí mismo para decir a los demás cómo... Oigan, creo que la responsable de todo esto es la señorita Mitchell. Ella escribió el discurso. Pero no ve que esto puede ser maravilloso. Le necesitamos, John. Te han pescado. Me doy perfecta cuenta. Te han cogido. Bueno, ya estoy harto. Durante 3 años he intentado llevarte al territorio de Columbia. Primero te rompes el brazo, luego vas a la radio y ahora a los clubs Juan Nadie. Bien, no espero ni un minuto más. ¡Abrid paso, buitres! ¡Coronel! ¡Espera! ¡Vuelve! Quiero que vaya usted personalmente con Juan Nadie y la señorita Mitchell y se ocupe de la prensa y la radio. ¿Yo? Sí, no quiero arriesgarme. Y Dawson. Sí, señor. Quiero que su equipo prepare un itinerario, que acompañen a Juan Nadie a todas las ciudades, que los clubs estén bien organizados y con carné para los socios. Bien. Ahora solo hay 8 banderas aquí. Quiero ver este mapa completamente cubierto antes de terminar la gira. Como un incendio. Si esa gente pidiera algo lo entendería, pero los Juan Nadie no quieren absolutamente nada. La gente deja de pedir créditos y esto sigue así me quedo sin empleo. Cuando empecemos la campaña sabremos lo que busca Juan Nadie. Un sillón de diputado entrará en el Congreso y veremos lo que ocurrirá. Lo siento, jefe, pero no quieren saber nada de política. Es absurdo. Tenemos que controlarlos. Representan millones de votos. Digo, señoras y caballeros, que esto ha sido una verdadera avalancha. Hemos recibido tantas solicitudes para ingresar en el Club Juan Nadie que nos ha sido imposible atenderlas. Siento esos alfileres ensartados en mi carne. Esta convención Juan Nadie es decisiva. El país va a conocer nuestra ciudad. Más de 2.400 clubs Juan Nadie van a enviar delegados. ¿Se imaginan esto? Usted, señor alcalde, les dará la bienvenida y ofrecerá una recepción a Juan Nadie para festejar su regreso a casa. Y no se ponga sombrero de copa. ¿Sin sombrero de copa? Sin sombrero de copa. En cuanto a usted con él, quiero una edición especial diaria Juan Nadie mientras dure la convención. Y ahora, por favor, vayan a la antesala y sonrían, porque les esperan los reporteros para sacar fotografías de este comité. No se preocupe, Norton. Todo se hará como es debido. Confíe en nosotros. Tenemos experiencia en esta clase de convenciones. Adiós. De acuerdo, sí. No consigo entenderlo. ¿El qué? Suponiendo que yo sepa discurrir, todo esto de Juan Nadie le ha costado una fortuna y ahora esta convención será el remate. ¿Y bien? Pues intento sumar 2 y 2 y no consigo que sean 4. ¿A dónde quiere llegar? Tengo la satisfacción de saber que mi dinero ha sido invertido en una causa digna. Sí, claro, es mejor que me ocupe del periódico. Es lo mejor que puede hacer. Con él. Me gustaría tener el contrato de Juan Nadie, los recibos del dinero que le hemos adelantado y la carta que escribió la señorita Mitchell por la que le pagué $1,000. Sí, sin falta. Bien, saldremos para el aeropuerto dentro de media hora. Será mejor que Juan Nadie se dé prisa. Descuida, está haciendo el equipaje. Ah, bien. ¿Has visto su fotografía en la portada del Time? Sí. Te confesaré una cosa. He organizado muchas promociones importantes en mi vida, desde la Feria Mundial hasta la Travesía del Lago. Pero esta, sin duda, bate todas las marcas. Y ahora una convención Juan Nadie. ¡Guau! Oye, si puedes hacer que se tire desde lo alto del ayuntamiento la víspera de Navidad, te garantizo la asistencia de 500.000 de personas.
Charlie. ¿Qué? ¿Qué opinas de él? ¿De Juan Nadie? Bueno, depende de los ojos con que lo mires, pero vamos a ver. Primero, tiene todo el aspecto de un patán, aunque es un buen chico. Segundo, empieza a creerse que fue él realmente quien escribió la carta ese del suicidio. Tercero, imagina que tú eres Juana de Arco o algo por el estilo. Sí, lo sé. Cuarto, bueno, eso lo sabes tú muy bien. Está loco por ti. Sí, se le nota a simple vista. Te olvidas del quinto. Somos unos buitres, especialmente yo. ¡Oh, demonios! Adelante. Ya estoy listo. Estupendo. Voy a buscar a Vinny. De acuerdo, Charlie. No tardes. ¿Puedo ayudarte? No, gracias. ¿Te importa si me siento aquí fuera? No. Sabes, he tenido un sueño absurdo esta noche. ¿Acerca de ti? ¿Acerca de mí? Sí, realmente absurdo. Soñé que era tu padre. Yo quería impedir que hicieras algo, así que atravesé la pared y entré directamente en tu habitación. Ya sabes cómo son los sueños. Estabas en la cama, pero eras una niña pequeña, como de unos 10 años. Estabas muy bonita. Entonces yo te desperté, y tú, al abrir los ojos, echaste a correr. Corriste como una loca en camisón y saliste por la ventana y volaste por los tejados kilómetros y kilómetros. Y yo te perseguía. Y mientras corrías, yo veía cómo ibas creciendo, creciendo, creciendo. Y te hiciste tan grande como eres ahora. Igual que ahora. Y yo me preguntaba todo el tiempo, ¿por qué diablos la persigo? Y no lo sabía. Qué tontería, ¿no? Bueno, el caso es que tú ibas a alguna parte y que yo corría atrás de ti. Y que cuando al fin llegué a alcanzarte, te ibas a casar. El camisón se había convertido en un vestido de novia. Te aseguro que estabas guapísima. Cuando comprendí lo que pasaba, intenté impedir que lo hicieras. Qué tontos son los sueños. Bien. ¿Sabes con quién te ibas a casar? Oh, con un alto y aguerrido zulú, supongo. No. Era el tipo que te envía flores todos los días. ¿Cómo se llama el sobrino del señor Norton? Nell Sheldon. Sí, ese era. Pero ahora viene lo más divertido. Yo era el tipo que debía uniros en matrimonio, ¿sabes? El juez de paz o algo así. ¿Qué eras? ¿Ya no me perseguías? Bueno, sí, antes, pero entonces era tu padre, ¿comprendes? Pero mi yo auténtico, Juan Nadie, quiero decir, Willoughby el Largo, era el tipo que estaba allí con el libro. ¿Lo entiendes ahora? Creo que sí. ¿Y qué pasó? Verás, te puse sobre mis rodillas y empecé a zurrarte. Pero era yo quien te zurraba, ¿comprendes? Otra vez me había convertido en tu padre. En fin, te puse sobre mis rodillas y te dije, Annie, no quiero que te cases con un hombre así. Un rico que hace que su secretaria te mande las flores. El hombre con el que te cases tiene que atravesar ríos por ti, escalar montañas por ti, matar dragones por ti. Tiene que llevar a cabo cosas maravillosas por ti. Y todo el rato, el tipo de arriba, ya sabes, el del libro, yo asentía con la cabeza. Y me dije, ánimo, papá, dale otro de mi parte que yo también pienso así. Y me contesté, baja aquí y pégale tú mismo. Bajé y te di unos azotes. Y él te pegó. Y yo te di otra, y los dos nos pusimos a pegarte.
Bueno, cuando termines de pegarle, podremos irnos. Adelante, amigos, por aquí. Hay un montón de cazadores de autógrafos esperando. Saldremos por la puerta lateral. ¡Vamos! Esto no es una operación de alto secreto. Hola, Vinny. ¿Cuándo sale nuestro avión? Dentro de 2 minutos. ¿A cuánta gente crees que hemos hablado ya? Sin contar la radio, claro. No lo sé, unos 300.000. ¿300.000? ¿Qué les hace venir, Ann? ¿Para escucharme? ¿Y crear clubs Juan Nadie como lo están haciendo? Quisiera saberlo. Oh, John, lo que les decimos son tópicos, cosas que han oído 1.000.000 de veces. Ama a tu prójimo, ten fe y vencerás, pon la otra mejilla. Sí, yo también las he oído 1.000.000 de veces, pero... quizá les pase lo que a mí, que empiezan a comprender lo que esto significa. Nunca había pensado en la gente. Para mí era algo que servía para llenar un estadio. Solo me preocupaba si no venían a verme jugar. ¿Sabes? Después les he estado observando mientras hablaba. He podido ver algo en sus caras. He comprobado que estaban sedientos de algo. ¿Entiendes? Tal vez sea por eso por lo que vienen. Tal vez se sienten solos y necesitan a alguien que les diga hola. Sé cómo se sienten. Yo me he sentido solo y sediento de algo prácticamente toda mi vida. Todos a bordo, muchachos. Bueno. ¿Ha tenido buen viaje? Sí, muy bueno. ¿Está ocupado este sitio? Oh, no, es su asiento. Y este es su abrigo. ¿Mío? Sí, una pequeña muestra de afecto. Oh. Es precioso, señor Norton. La verdad no sé qué decir. No hace falta que diga nada. Acomódese. Oh. Vamos, ábralo, ábralo. Oh. Es maravilloso. Y esto incluye un nuevo contrato. Bien. Vamos, dígalo. Tiene usted algo metido en la cabeza. Debe ser estupendo. Eso es lo que me gusta de ella, directamente al grano. Muy bien, señorita Mitchell. Ahí va. Mañana noche, ante una muchedumbre de 30.000 personas y con toda la nación pendiente de la radio, Juan Nadie anunciará la creación de un tercer partido. ¿Un tercer partido? Sí, el partido Juan Nadie, consagrado enteramente a defender los intereses de los Juan Nadie de todo el país, lo que representa un 90% de votos. Anunciará también el candidato a la presidencia por ese tercer partido. Un nombre al que personalmente recomendará. Un gran filántropo, el mejor amigo que tienen los Juan Nadie. ¿El señor David Norton? Sí. Y horas antes de la apertura de la convención, masas de delegados han invadido el campo con cestas, banderas, pancartas, pidiendo a Juan Nadie que no intente suicidarse. De cualquier ángulo que se mire, este es un movimiento extraordinario. Estos Juan Nadie, a quienes la gente llama mendigos, han sido criticados, ridiculizados. Pero aquí están, contentos y felices después de viajar centenares de kilómetros, pagando los gastos entre sus vecinos, para venir aquí a rendir homenaje a su héroe, Juan Nadie. En estos días de guerras y bombardeos, es un signo esperanzador que una simple idea como esta pueda arrastrar al país. Una idea basada en la fraternidad, en dar sin pedir, en ayudar al prójimo sin exigir compensación. Y si pueden ocurrir cosas así, no deje que los descontentos le digan que la humanidad está perdida. John Hughes
termina la retransmisión y devuelve la conexión a nuestro estudio. Hasta las 9, hora en que se iniciará la convención. Oh, eres tú. Pasa. Perdone, estoy empapado. Está lloviendo. Oh, no importa. Me alegro de verte. Siéntate. Gracias. Esto es para Anne. Oh, qué bonito. Muchas gracias. Flores. Qué lástima que no esté aquí. ¿No está? Acaba de irse. Me sorprendió que no fueras con ella. Ha ido a casa del señor Norton. ¿Querías verla para algo importante? Sí. Bueno, puede esperar. Oiga, es un buen hombre, ¿verdad? El señor Norton, quiero decir. Ha hecho un montón de cosas por los... Bueno, esto está empapado. Me temo que le he mojado un poco el sofá. Supongo que la veré luego en la convención. Sí, naturalmente. Ya le daré las flores. Gracias. Buenas noches, señora Mitchell. Buenas noches. Oiga, señora Mitchell, creo que me alegro de que Anne no esté. Verá, he venido pensando que estaría sola, pero no hubiera podido hablarle, ¿comprende usted? Yo quería decirle algo, pero puedo esperar. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, señora Mitchell, ¿ha estado usted casada? Perdone, me olvidé. Qué tontería. Pensará usted que soy un imbécil. Creo que es mejor que me vaya a esa... Espera. Mi marido me dijo, te quiero, ¿quieres casarte conmigo? ¿Lo hizo? ¿Y qué pasó? Me casé con él. Sí, eso quería decir. No es tan difícil, ¿verdad? Verá usted, señora Mitchell. Sabe, yo amo a Anne y es tan difícil para mí decírselo porque, bueno, es tan maravillosa. Y a lo más que he llegado es a jugador de segunda fila. Además, creo que está enamorada de otro hombre. El que ella creó. El auténtico Juan Nadie. La verdad es una dura competencia. Estoy seguro de que él sabría cómo decirlo, pero yo le doy vueltas y más vueltas y nunca me parece llegado el momento de ir al grano. ¿Comprende usted? Mi única oportunidad sería, bueno, que alguien la preparara un poco para que no la pillara de sorpresa. Y espera que yo lo haga, ¿no? Lo estuve pensando. Sí, quizás sí, para romper el hielo. Trataré de ayudarle. Gracias, señora Mitchell. Es usted única. Este asunto será el acontecimiento más grande del siglo. Están llegando toda clase de vehículos, trenes, autocares, carruajes. ¡Cuidado! Hola, guardaespaldas. Oye, ¿has cenado ya? Todavía no, John. Pues entonces a cenar. ¡Un momento! Hola, señor Connell. Hola, John. John, quiero charlar contigo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te mueves? Vamos. Jefe, yo tenía... Calla. Oye, dime una cosa. ¿Has leído el discurso que vas a alargar esta noche? No, nunca leo antes los discursos. Le saco más partido sobre la marcha. Justo lo que me temía. En fin, y ve a la oficina y dile a Bob que te dé la copia del discurso. Está en mi escritorio. Pero, jefe, ya sabe que el señor Norton me dijo que no me separara de él ni un minuto. Vete. Estaremos en el bar de Jim. Eres un buen muchacho, John. Me gustas. O un caballero. Me gusta la gente educada.
Pero yo soy vasto. Sí, soy muy duro. ¿Y sabe lo que les pasa a los duros? Que nunca pueden ser amables. Como lo es usted, por ejemplo. Sí, soy duro. Pero ¿sabes una cosa? Tengo una debilidad. No lo imaginabas, ¿verdad? La tengo. ¿Sabes cuál es? La bandera cubierta de estrellas. Gracioso, ¿eh? Muy gracioso. Pues así es. Si tocan la bandera cubierta de estrellas, pierdo la cabeza. Siento que me llega aquí. ¿Comprendes? Sí, pero yo la siento aquí. ¿Tú la sientes ahí? Bueno, cada cual tiene sus gustos. Tú no eres tan viejo como para haber hecho la guerra mundial, ¿verdad? No, claro. Sería solo un niño. Yo, en cambio, tenía la edad apropiada y quería luchar. ¿Sabes qué hizo mi padre cuando me alisté? Se alistó también. Llegó a ser sargento. Y esto te chocará. Fuimos a la misma unidad. Divertido, ¿eh? Lo mataron. Vi cómo murió. Yo estaba allí y lo vi con mis propios ojos. Yo salí sin un rasguño. Si exceptuamos la úlcera. Debería beber leche, esto es un veneno. Jimmy. Dígame, señor Connell. Está vacío. Bien, señor. Me gusta este país, ¿sabes? Y me gusta oír la música de la bandera cubierta de estrellas. Me gusta estar aquí. Me gusta. Un hombre puede pensar y decir lo que quiera sin encontrarse con una bayoneta apoyada en el estómago. Y eso está bien. Desde luego. Y ni tú ni yo queremos que venga nadie y lo cambie, ¿verdad? No, señor. No, señor. Porque cuando lo intentan pierdo la cabeza. Del todo. Estoy a punto de estallar. Pierdo la cabeza por un montón de gente y por mí mismo. Pierdo la cabeza por un tipo llamado Washington. Y por un tal Jefferson. Y por Lincoln. Faros de luz. Faros de luz en un mundo tenebroso. ¿Me comprendes? Sí, claro que sí. Escucha, hijo. Esta quinta columna me huele muy mal, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y te sentirías un completo canalla si te encontraras metido del todo dentro de ella. Tú sí. No te darías cuenta porque eres un caballero. Pero eso es lo que haces. Te has asociado a un bribón, muchacho. A un maldito y peligroso bribón. No estará hablando del señor Morton, ¿verdad? Estoy hablando del perro de lanas de tu abuelo. ¿Podría usted equivocarse? Se ha portado muy bien con los clubs Juan Nadie. Sí. Dime, estás muy apegado a esa idea de Juan Nadie, ¿no? Claro. Claro. No te lo reprocho. Es un gran milagro. Un milagro que solo podía ocurrir aquí, en nuestra hermosa y vieja América. Y creo que es horrible. ¿Qué te parece esto? Yo, el soñador Connell, creo que es realmente horrible. En fin, imagínate que cierto poderoso gusano que tú y yo conocemos muy bien intenta utilizar eso para abrirse camino hacia la Casa Blanca y sacarle el jugo y apagar las luces de aquellos faros. ¿Qué dirías a eso? Nadie haría tal cosa con él. Los clubs Juan Nadie no son políticos.
Esa es la idea. Sí, ¿eh? Entonces, ¿qué está haciendo un gerifalte político como Han en la ciudad? Y un jefe de sindicatos como Bennett. Y un montón de figurones que ahora mismo están con Norton. Lobos. Lobos que acechan a los Juan Nadie. Espera echar un vistazo al discurso de esta noche. Está borracho. La señorita Mitchell jamás meterá esa clase de basura en sus discursos. No lo hará, ¿eh? ¿Quién lo hará entonces? ¿Mi tía Emma? Yo sé que ella los escribe. Y que cobra buenas gratificaciones por hacerlo. Un abrigo de visor y un brazalete de diamantes. No escribiría eso. Esa buscadora de oro vendería a su propia madre por un puñado de billetes. ¡Cállese! Si no estuviera borracho yo... Jefe! Aquí tiene el discurso, jefe. Vamos, léelo, John, y échate a llorar. Espera un momento, señor Nadie. Jimmy. Sí, señor. Tráeme un vaso de leche. He fumado demasiado. Sí, Charlie. ¿Todo marcha bien? Estupendo. ¿Juan Nadie está al llegar? Bien. ¿Cuántas personas calculas que habrá? 30.000. Magnífico. Ahora escucha, Charlie. En cuanto Juan Nadie se ponga a hablar de mí, quiero que empiece la manifestación. Y que sea sonada, ¿entiendes? No te preocupes, mis muchachos están allí y cuidarán de todo. ¿Qué? Llegaré 15 minutos después de tu llamada. Pero, señor Nadie. ¿Dónde están? En el comedor, señor. Bien, caballeros. Creo que todos estamos preparados para lanzar la gran bomba. Ya va siendo hora. La estimación más prudente indica que podemos contar con los votos de unos 10 o 20 millones de Juan Nadie. Y sumen a esto los votos que aporta el señor Bennett y los controlados por el señor Hammett y el resto de ustedes en sus respectivos estados. Nada puede detenernos. Como he dicho, estoy con usted siempre que garantice los votos de los Juan Nadie. No se preocupe por eso. Puede contar conmigo con una condición. El pequeño Bennett tiene que sacar algo en limpio. Ya he dicho que cuantos colaboren serán recompensados. Gracias a todos, caballeros. Estoy con usted, Norton, pero sigo pensando que nuestro plan es muy arriesgado. Los tiempos son arriesgados, señor Bering. Vamos hacia otro orden de cosas. Se ha hablado demasiado en este país. Se han hecho demasiadas concesiones. Lo que el pueblo americano necesita es mano de hierro. Sí, muy bien. Estoy de acuerdo con él. ¡Disciplina! Y ahora voy a proponer un brindis por la señorita Mitchell, la brillante y hermosa mujer que ha creado todo esto. Por la señorita Mitchell. Señor Norton, quisiera hablar un minuto con usted. La señorita Mitchell tiene algo que decirme. Hola. John, me alegro de verte. Estaba preocupada. ¿Has escrito esto? Sí, lo he hecho, John. Pero no sabía lo que estaba pasando. ¿De veras? No. Llevas una pulsera muy elegante. ¿Por qué no estás en la convención? ¿Pasa algo malo? No, nada malo. Todo es buenísimo. Con que va a haber un nuevo orden de cosas, ¿eh? Todo el mundo espera sacar tajada de los Juan Nadie, ¿eh? Pero olvida usted un detalle, señor importante. Se olvida usted de mí, el payaso que defiende al mundo. Si usted u otro cualquiera cree que va a utilizar los clubs Juan Nadie para sus podridos propósitos, tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Espere un momento, joven. Calma, calma. Y no me levante la voz. Yo inicié los clubs Juan Nadie con mi dinero. Y yo decidiré en qué forma van a ser utilizados. No lo hará. Ha dejado ya de tomar decisiones. Y lo que es más, ahora iré a la convención y contaré a todo el mundo exactamente lo que usted y sus importantes amigos pretenden hacer con ellos. Y esta vez lo haré con mis propias palabras. ¿Pero quién cree que es? Está loco. Lo va a estropear todo. ¿Qué dice que hará? Un momento. Espere un momento, amigo. Mi tío quiere hablarle. Escucha, hijo mío. Antes de que pierdas del todo la cabeza, permíteme recordarte que te saqué del arroyo y puedo hacerte enviar otra vez allí.
Hace falta valor para acusar así a la gente. Estos caballeros y yo sabemos lo que más les conviene a los Juan Nadie de América. No necesitamos vagabundos. Baja ya de las nubes. Recobra el sentido. Eres tú el impostor. Nosotros creemos en lo que hacemos. Eres tú quien ha cobrado 30 monedas de plata. ¿Lo has olvidado ya? Pues yo no. Tú eres el impostor y puedo probarlo. El gran héroe estaba decidido a tirarse desde un rascacielos. ¿Recuerdas? ¿Qué supones que dirán tus queridos amigos los Juan Nadie cuando se enteren de que nunca has tenido la intención de hacerlo? ¡Que te pagaron para decirlo! Tendrás suerte si no te expulsan del país. Y con los periódicos y emisoras que estos caballeros controlan, podemos dejar el movimiento Juan Nadie completamente liquidado. Y lo haremos en cuanto te desmandes. Y ahora, si todavía quieres ir a esa convención y soltar tu discurso, eres muy dueño de hacerlo. ¿Me está amenazando con liquidar el movimiento Juan Nadie si no pueden utilizarlo para sus fines? Apuesta tu último dólar a que sí. Vaya, esto sí que es bueno. Lo que me faltaba por ver. Ustedes están aquí tras sus enormes cigarros para matar una idea que ha dado un poco más de felicidad a millones de personas. Una idea que les ha hecho venir hasta aquí desde todos los puntos del país, en autobús, en tren, en automóvil y a pie, para poderse comunicar unos a otros sus pequeñas experiencias. Pues miren, soy un infeliz, ya lo sé, pero estoy empezando a comprender muchas cosas. Son ustedes tan viejos como la historia. Cuando no pueden meter sus sucios dedos en una idea decente y retorcerla y exprimirla y guardarla en su caja fuerte, la aplastan, como los perros que cuando no pueden comer algo lo entierran. Es la cosa más ruin que pueden hacer. La gente empieza a darse cuenta de que su vecino no es un mal bicho. Es sencillo, ¿no? Cuando una cosa así tiene la posibilidad de llegar hasta el último ser humano de la Tierra, vienen ustedes y hablan de eliminarla. Si esa pequeña llama se apaga, ¿qué nos quedará? Más miseria, más hambre, más odio. ¿Cuánto tardará en prender la llama otra vez? Nadie conoce la respuesta. Y ustedes con esa cara de estúpido engreimiento menos que nadie. La idea de Juan Nadie es una respuesta. Podría salvar a este necio mundo, pero ustedes se sientan sobre sus gordos traseros y me dicen que van a destruirla porque no pueden sacarle partido. Pues bien, adelante, inténtenlo. No lo conseguirán ni en 1.000.000 de años con todas sus emisoras y con todo su poder. Más grande que el que yo sea un impostor, más grande que su ambición y que todos los abrigos de pieles y brazaletes del mundo. ¡Claro que sí, John! Y eso es exactamente lo que les diré a toda esa gente. Rata desagradecida, mi tío ha sido demasiado bueno contigo. ¡Que no se vaya! ¡John! Póngame con el periódico. ¡John! Te lo advertí, Norton. Estás jugando con dinamita. ¿Dónde está ella? ¿A dónde ha ido? ¡Detengan a esa chica! Nos arruinará a todos. ¿Qué hacemos ahora? Lo detendré, no te preocupes. Lo tengo todo previsto. John, por favor, escúchame, por favor. Puedo explicártelo todo. No sabía lo que iban a hacer. Déjame ir contigo, John. John, por favor. Vamos, Shepard, por favor, arranque. déjame ir contigo, por favor. John, John. Señorita, mi señor Norton quiere ver. Haga lo que le digo, alcalde. Quiero que los arreste a los dos. Ordena al departamento de policía que cojan a Connell. Yo tengo a la chica. El boletín. No me importa de que los acusen. Ciérrelos por esta noche. Oiga, boletín, póngame con Collins.
Señoras y caballeros. Un momento, John. Vamos a empezar con una oración. Silencio, por favor. Señoras y caballeros, vamos a rezar unos momentos en silencio por los Juan Nadie de todo el mundo, muchos de los cuales viven en la miseria y sin esperanza. Levantaos, por favor, todos en pie. ¡Juan Nadie es un impostor! ¡Extra! ¡Edición especial! ¡Extra! ¡Juan Nadie es un impostor! ¡Edición especial! ¡Extra! ¡Juan Nadie es un impostor! ¡Edición especial! Cientos de vendedores de periódicos han invadido el recinto gritando «Juan Nadie es un impostor». Dice que debe rendir cuentas a la Cámara de Comercio. ¿Cómo va a ser un impostor? Seguramente es una broma. ¿Una qué? Una broma, un chiste. ¡Vamos, salid todos, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! Ya conocéis vuestros sitios, de modo que andando. Oiga, ¿quiere firmar en mi globo? Que todos cumplan su cometido. ¡Vamos, deprisa, deprisa! Señoras y caballeros, esto es exactamente lo que he venido a decirles aquí esta noche. Por favor, si guardan silencio unos minutos, podré explicarles a ustedes todo. Como todos saben, este periódico lo publica un hombre llamado D.B. Norton. Bueno, basta. Vamos, salga de aquí. Un momento. Silencio, por favor. No se vayan, señoras y caballeros. Me llamo D.B. Norton. Muchos me conocen. Yo acuso a este hombre de ser un impostor. Todos hemos sido unos imbéciles y yo el mayor de todos. He gastado una fortuna para respaldar a este hombre en lo que yo creía una sincera y digna causa, lo mismo que ustedes. Y ahora descubro que todo esto no ha sido más que un vil engaño fraguado por él y por dos de mis empleados con el único propósito de sacarles dinero a todos los Juan Nadie del país. No es mentira. Tan solo querían meterse dinero en sus bolsillos. Pueden leerlo todo en ese periódico. ¡Es mentira! Déjenme decirlo señoras todo. y señores, yo... Este hombre no tenía la menor intención de suicidarse. Le pagaron para que lo dijera. ¿Piensa negarlo? Eso no tiene nada que ver. ¿Le pagaron o no le pagaron? Sí, me pagaron, pero yo pensaba... Y la carta sobre el suicidio tampoco la escribió. ¿Eso qué importa ¿La ahora? escribió usted o no? No, no la escribí, Desde pero... luego que no lo hizo. ¿Cómo iba a escribir esa carta si no pensaba suicidarse? Escuchen, amigos. Amigos, es un hecho que yo no pensaba ¿Se dan escribir esa cuenta? carta. Lo admite, no es más que un impostor. Y por todo lo que ha hecho a toda esta buena gente, deberían expulsarle del país. Y espero que lo hagan. ¡Habla, John! ¡Nosotros te creemos! Escúchenme, amigos. Ahora que él está ante ustedes, hay un mar de cosas que quisiera decirles. Hemos causado un buen alboroto. Disolved la multitud. Lo siento, pero no podemos seguir oyéndole. Algo ha ocurrido con su micrófono. ¡Es un impostor! ¿Qué pasa? No funciona. Escuchen, amigos. Señoras y señores. Hay algo más importante que el hecho de que yo sea o no un impostor. ¿Usted me cree, verdad, Bert? Usted... Claro.
¿Cómo no le voy a creer? He perdido el tiempo en reunir 5.000 firmas para un impostor. Aquí las tiene, señor Juan Nadie. 5.000 nombres que le pedían que no se tirase del ayuntamiento. Escuche, ver, eso no importa. La idea sigue siendo buena. No hay por qué deshacer el club. No, pues quédeselo. Están tirando toda clase de cosas. Alguien resultará herido. Estoy preocupado por lo que le pueda pasar a Juan Nadie. Escuchen este tumulto. Tengo que ir con él. Lo siento, señora, no puede salir de aquí. Déjeme salir, tengo que ir con él. Por favor, déjeme salir. Lo están crucificando y yo puedo ayudarle. Lo siento, pero tenemos orden de retenerla. Pero no se da cuenta, esto es una conspiración. Madre, no me dejan salir, no me dejan ayudarle. Escuchen, amigos. Tienen ustedes que escucharme. ¿Qué mentira quieres contarnos ahora, vagabundo? Todo eso no es más que un timo. La idea sigue siendo buena. Nos han engañado demasiadas veces y nos estamos acostumbrando. Os lo aseguro. La idea es buena. Oídme, por favor. A ver si le aciertas. Hay cientos de Juan Nadie esparcidos por el mundo. Por fin la policía consigue sacarlo del parque. Si no le han herido, ha sido por milagro. Señoras y señores, esto parece el fin del movimiento Juan Nadie. Muchachos, podéis apuntarle otra más a Poncio Pilatos. Yo podía ayudarle. Tenía que haber estado allí. No se hubiera sentido tan solo. Desde hoy nos sentiremos avergonzados de nosotros mismos. No le han dado la menor oportunidad a ese hombre. ¿Quieres más café, John el Largo? No, gracias, coronel. Embustero. Impostor. Timador. Embustero. Impostor. ¿Por qué no te suicidas de una vez? Sí, la víspera de Navidad. Adiós, Juan Nadie. Es usted un hombre maravilloso. Dios le bendiga, hijo mío. Ahora vaya y hábleles. Tú eres el impostor y puedo probarlo. El gran héroe estaba decidido a tirarse desde un rascacielos, ¿recuerdas? ¿Qué supones que dirán tus queridos amigos los Juan Nadie cuando se enteren de que nunca has tenido la intención de hacerlo? ¡Que te pagaron para decirlo! La víspera de Navidad a medianoche. Felices Pascuas, señor. Felices Pascuas. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Vamos a pasar a otra casa! ¡Sí, vámonos! ¡Felices Pascuas! ¿Quién? ¿Juan Nadie? Oye, es que todavía estamos así. Oh, esa mujer lleva todo el día llamando. Claro, claro. Ya lo sé. A medianoche. Muy bien, señora. Pondremos redes alrededor del edificio.
Se ríen de mí. Estás enferma, Anne. Será mejor que te cuides. ¿A quién llamas ahora? No hace ni 10 minutos que has marcado ese mismo número. Oiga, señor Connell, no lo han visto todavía. Escuche, Anne, es imposible que entren en el edificio sin que le veamos. Yo estoy vigilando la puerta lateral y el coronel la entrada. Deje de preocuparse. Oh. Gracias. Pero, Anne... Ah, no seas loca. Esta es la más inútil, estúpida y loca persecución que he visto en mi vida. Cállate, Bert, Surpus tiene razón. Si él está ahí, yo tengo menos cerebro que un mosquito. Ese hombre va a tirarse del edificio. No me preguntes cómo lo sé, pero lo sé. Y vosotros también lo sabéis. Claro, claro. Os gusta creer en cuentos de hadas, pero un impostor como él no se tira de ninguna parte. No creo que sea un impostor, no tiene aspecto de serlo. Y a fin de cuentas, lo que él decía no era un engaño. De acuerdo, querida, de acuerdo. Los ascensores no funcionan. Coronel, No ha debido levantarse de la cama. ¿ha estado aquí? No. No le ha visto. Hace semanas que no le ve. ¿Y Connell? Está vigilando la otra puerta. Es usted magnífico. Oh. Es inútil que suba. Hace horas que estoy aquí. No está. Déjeme, por favor. Es una locura. Son 40 pisos. El ascensor solo llega hasta aquí. Tenemos que subir a pie a la torre. Ese vagabundo estará por ahí lleno de alcohol tirado en alguna acera. Vamos, tengo que decorar mi árbol de Navidad. Bueno, vayámonos. No sé qué nos hizo pensar que intentaría una cosa así. Tiene razón. Me temo que estamos haciendo el tonto. Vámonos. Espero que nadie se entere de que hemos estado aquí. Ocultémonos.
A los Juan Nadie de todo el mundo. Yo en su lugar no lo haría, John. No le servirá de nada. El alcalde tiene abajo policías con instrucciones de quitar cualquier señal de identificación que usted lleve encima. Irá a parar a la fosa común y no habrá conseguido nada. Ya lo he previsto. He enviado una copia de esta carta al señor Connell. John, ¿por qué no olvida esta locura? Quédese donde está, señor Norton, si no quiere venir conmigo abajo. Me alegro de que hayan venido todos. Ustedes han matado el movimiento Juan Nadie, pero van a ver cómo renace otra vez. Abra bien los ojos, señor Norton. ¡John! ¡John! Oh, John, no lo hagas, cariño, te quiero. Por favor. Por favor, no lo hagas. Lo empezaremos todo otra vez, tú y yo. No es demasiado tarde. El movimiento Juan Nadie no ha muerto todavía. ¿Lo ves? No ha muerto, si no, no estarían aquí. Está vivo en ellos. Lo mantienen vivo gracias a su inquietud. Por eso han venido. Oh, cariño, comprendo lo que debes sentir, pero podemos empezar otra vez tú y yo. Y ahora crecerá enormemente porque será honrado. Oh, John, si vale la pena morir por él, también vale la pena vivir por él. Oh, por favor, John, por favor, por favor. Dios mío, ayúdame. John, mírame. Quieres que sea honrado, ¿verdad? No tienes que morir para mantener viva la idea de Juan Nadie. Alguien murió hace tiempo por ella. El primer Juan Nadie. Y ha mantenido viva esa idea cerca de 2000 años. Él la mantuvo viva entonces y continuará haciéndolo por siempre jamás. Por cada Juan Nadie que los hombres matan nace otro. Por eso repican esas campanas. Nos están llamando, no para rendirse, sino para continuar luchando, para seguir intentándolo. ¿No lo ves, cariño? No es el momento de rendirse. Tú y yo lo haremos, tú y yo. No. Si tú mueres, yo quiero morir también. Te quiero, John. Te quiero. Juan Nadie, no lo haga. Todos estamos con usted. Perdimos la razón y actuamos como estúpidos. Lo que Ver quiere decir es que le necesitamos, Juan Nadie. Muchos de nosotros no creímos lo que Norton decía. Seguiremos con nuestro club Juan Nadie adelante, aunque no le tengamos a usted. ¿Verdad, Bert? Y un montón de gente va a hacer lo mismo. El señor Surpus ha recibido una carta de su primo de Ohio y... Venga hacia aquí, señor Nadie. Aunque sería mucho más fácil con usted. Por favor. Por favor, venga con nosotros. John Largo. Juan Nadie.
Nosotros la cuidaremos, se pondrá bien. Vamos a bajarla al coche. La llevaremos a que la vea el médico. Ahí se queda, Norton. Ahora veremos el pueblo cómo lo digiere. Y bueno, esta fue una linda película, ¿no? Blanco y negro, por supuesto, 1941. La historia de un periódico, la historia de una periodista, un vagabundo que se transforma en Juan Nadie, un personaje inventado por esta periodista, porque el que había comprado la editorial que imprimía el diario echó a todo el mundo y bueno, se creó esta historia para ver qué sucedía. Juan Nadie, interpretada por Gary Cooper, ella la periodista Barbara Stanwyck, que también estuvo en una serie muy grande de televisión, Familias del Oeste, ¿se acuerdan ustedes? Por supuesto, después de la década del 40. Y siempre fue media machaza Bárbara, ¿no? Cabalgando, tirando tiros, su carácter fuerte. Bueno, en este caso, una periodista. Y también acompañada por actores que después, con el tiempo, fueron realmente conocidos e hicieron papeles importantes. Así que espero que lo hayan pasado muy, pero muy bien con Juan Nadie, producción del cine americano, Frank Capra, una de las primeras películas que dirigió, y que hayan disfrutado del cine clásico en Tvmaxcba. Los esperamos en la próxima, porque siempre vamos a tener un buen título para ver buen cine, ese cine que queda para la memoria de todos. Gracias, chao, como siempre.
buddy. What do you think you're doing? You blow the horn, I blow the tires. That was a doe and not even a yearling. You keep trying to spoil my fun, Sonny. Pop. Look here, Trinket. I just bagged myself a sports car. Why don't you put that gun down, you drunken slob, and find out how good you are? Now, that'd be a pretty smart thing to do, wouldn't it? Honey, you'll attract every game warden in the county. You won't even have a trophy to show for it. Huh? Well, how about these two? How'd you like to have their heads mounted over the fireplace? Aren't you even gonna give me a blindfold? Oh? Come on, honey. Let's go. I'll pay him nothing. Do me a favor and just forget about it. You'll kill you. Hey, where do you think you're going? Hunting for a license plate number. Can I help you? We need a couple of 670 15s and a trip about 10 miles back out Highway 85. Recaps? No, nylon premiums, the best. I don't have them here. It might take a little while to get them from the warehouse. Start calling. They run you about $45 a piece. I said start calling. Deposit. Let's look around. Frank! You've been in here all this time? How come you're not out there with the gang? A lot of those wheel jockeys used to work for you. I got better to do than cool my heels out there. 4 hours you kept me waiting. I drove all the way up from Roswell. Now what is it can't be settled on the phone? Frank, there's no time to talk business. Hey, how long's it been since you shot yourself a buck? Or caught yourself a steelhead? Don't tell me. It shows. You've been down there in Roswell trying to hold body and soul together. Trying to keep that fine little outfit of yours perking right along. Baker trucking. Yes, sir. It's a fine little outfit. Now, the way I see it, the best thing for you is to come on up to the lodge with us tomorrow morning. Get yourself some of that pure country air. You got to come back a new man. Seeing things a lot clearer. Hump, all the way up here just for this? If you'd asked me on the phone, I'd said thanks, but I'm too busy right now. Now you sound just like Gus. Never know when to let up or when to quit, either one of you.
Maybe that's because you started out together, huh? Funny how things work out, isn't it? I mean, you still got that little outfit. Oh, it's a fine little outfit for what it is. And Gus, look at Gus now. He's big, Frank. Really big, in spite of himself. Almost as big as a man can get. He's my partner. Big schemes, big dreams. Yeah, you know what I've been dreaming, Frank? That someday soon our trucks will be rolling straight through. Coast to coast. Just a couple of more franchises. Couple of more links. End of the rainbow, right? You trying to put the pressure on me? You're kind of jumpy today, Frank. Gus won't stand for it. You know Gus. Live and let live. That's him. Yeah. Yeah, that's Gus, all right. Well, sir, you can't stay on and join the party, Frank. The next time you cry wolf, I won't come running. Frank, come on back in here and close that door. I hear you got a turn down at the bank. End of line, huh? All the way up here, I kept telling myself, Gus will loan me what I need. Look, maybe Gus has got 51% of this outfit, but I got 49, and I say we loan you nothing. You're just one link, Frank. One more franchise in our pocket, and then whoosh, coast to coast. Gus won't let it happen. Don't you sleep on it, or my offering price may just get lower than it already is. Oh, come on, Frank. There's no sense in us talking rough to each other. Go on out there and find yourself some company. Pour yourself a nice long drink. You don't think that just because we're going to take over your outfit, we're going to put you out, do you? But Frank, I'd rather cut off my right arm. No, sir. You're staying right on. You're going to manage the Roswell Ranch for us. 10 grand a year and a piece of the action. And you come in, why, 2, maybe 3 days a week? Now, how's that sound? Why don't you go out somewhere and die, Humphrey? We need more food on the buffet. I told you to keep room service hopping. I also told you to keep circulating. Keep it alive. Keep it happy. I'm keeping it happy. I'm keeping it happy. I don't know about you anymore, Trinket. You're not the girl you used to be. Oh. Now, there's some words we ought to carve on the head of a pen. Those are monumental words, spoken by my lord and master, that charming gentleman that introduced me to the piper. Oh, by the way, where is he? Where is who? The piper. You know, I've been looking around for him, thinking it was time he ought to get paid. When is he coming for his pound of flesh? There's one thing I can't stand is a dame when she starts to needle. Now circulate, Trinket, and try and act like a lady. Oh, now, you know I'll do that. Tell me, honey, is anybody here capable of applauding, appreciating my performance? No, sir. I just don't know about you anymore, Trink. Stop right in front of us? Well, it's a small town. And maybe we went on to Taos or Española. Then we go to Taos or Española.
as soon as we find out he's not in Santa Fe. Hey, here's Gus. Hey, hi, Where is he? Huh? Well, if I know Hump, who knows him better. He's behind 4 aces back Hey, it's Gus. What's keeping Gus? Out! All of you. Except Hump. Gus, we're right in the middle of a hand. I said out! We got business, you and me. H6352. That's it. That's it. I want him. He's mine. Odds or evens? Odds. Like I said, he's mine. Who's the head of this outfit, Hump? Who's boss? Well, Gus, we're partners. I am. President, boss, me, Gus Patton. I make the decisions, all of them. Now, slow down, Mr. President. I ain't one of your wheel jockeys no more. I got me 49% of this outfit, and that's a lot of percent. So don't start talking to me like that. I just met Baker in the lobby. He's ready to blow his brains out. He said you're clamping him to death. That's business, Gus, business. I look at you and my skin crawls. You were nothing when I took you off those trucks and cut you in, and buddy boy, it's just as easy to cut you out. Listen, you'd still be moving furniture around town wasn't for me. I built Humpat, not you. Maybe I did push a few people off the road, but you're living fat because I did. This is a business for muscle, Gus. The more you got, the more you get. You haven't got much sense, but you got a lot of spirits. I'll drink to that. Where's the great white hunter? Don't move. Don't turn around. He's got you covered. Come on, have a drink, then. I got some soda? Money's got to be one of these rooms. Pick it up. What's that? It's a copy of our partnership agreement. I brought it along before I knew what you were doing at Baker. I brought it along, Hump, because I'm sick of standing on the sidelines and letting you set up one Baker after another. It's all done now, big boy. All done. Come on, Gus. You ever read fine print? What you getting at? You. Oh, there's really lots of fine print in our contract, Hump. It's a pity you didn't read it before you signed it. Paragraph 14C. I'm giving you 72 hours notice starting right now. I'm buying you out, partner. Where's it say that? Oh, you never could read anything but a roadmap, could you, Hump? Well, big man, you're going to be cash rich in 72 hours, but you won't be with this company. Just like that? Just like that. You just bought yourself a whole mess of trouble. Why don't we make that unanimous? What are you doing here? Get out. Maybe you didn't hear. Sports cars are out of season. Not to mention people. Get the boys. Look, friend, right now, you're an innocent bystander. I'm not one for crowds myself.
We're not too large on daytime parties, but your kind of invitation's hard to turn down. It's a 300 H&H Magnum. Handmade. Real Circassian walnut stock. All the way from Russia. Ever see a rifle like that? Only once. It's yours. You got that old pizzazz, kid. I like that. It's all yours. Take it and get out. What does he owe us? 2 tires and a little time, about $100. We'll take it out and trade. Dealer's choice. Pick it up. Pick it up! You're fast, boy. A real alley cat. You worked a few garbage cans yourself. Come on. Yeah. Wait. I got a story I want to tell you. One time I was on a safari. This old water buffalo come charging me. Like to kill me. That's you, boy. Wild and quick. You know what I did? I had him caught and rope tied. Then I had my bearers dig a deep pit, covered over with branches and leaves. Then I got on the other side of it. I had him loose that old buffalo. Ha! He come charging again. And whoosh! And you know what I did? I sat on the edge of that pit all day. Just kept pumping shots away. First the hooves. Then the horns. Chip by chip. Finally the eyes, one by one. I'm not finished. There's a moral to this story. From now on, boys, step lightly. Since one of us has to be at the lodge tomorrow for the hunting trip and you're leaving the company, I'll extend your apologies.
do you boys do? Carry 2 spares? What gives? I'm waiting to ask you. We had 2 tires shot out this morning. Hardly looks like it, does it? No, it must have been the little people that live in the woods. Using invisible bullets, I expect. Well, these are all paid for. I suppose you can figure out what you want to do with them. Look, you may think we're crazy, but we had those 2 tires shot out from under us this morning. Oh, I think you're pretty slick. I think you paid a lot of money for an alibi that isn't going to work, mister. Wait a minute, what do you mean alibi? The state of New Mexico sets up its game laws to protect against poachers like you. Poachers? We don't even have a gun. You don't, huh? You seem kind of surprised. Fact is, I didn't find it in the car. I found it in the brush where you threw it. Now, you may not want to sniff that gun to see if it's been fired, because I expect you already know. But you see, I didn't know. So I sniffed. Well, it turned out it had been fired after all, which didn't surprise me after I found that doe you shot. What doe? The doe I found over by your tent. That one. Now, let me tell you something. Laws are one thing, and breaking laws is one thing. But breaking laws the way you did is something else. You call yourselves hunters. Well, you're not hunters. You're killers. Wait a minute. That animal is less than a year old, and it's a doe. And this is a game refuge. Now, I checked your car real good, fellas, and I found food. So you can't tell me that you killed for hunger, which is something that I could understand. No, look, I don't care what you think. No, just wait a minute. I don't... Now, we didn't kill any deer. Let's look at this thing calmly. Well, I'm not calm. You want somebody to listen to you calmly, you talk to the justice of the peace. All right, let's get in my truck. Get your hands off me! Now, get it straight. I didn't happen on this job. I went after it because I like animals. Now, get in. I was on this ferry, see? And up in this tree is a big hippopotamus looking right down at me. So I say, now, what would Hump do? He'd hit him right in the eye. So here's mud in your eye, old Humpopotamus. You go on up and get dressed. We're gonna have dinner with the gang. Hail, hail, the gang's all here. What?